Buenas a todos, chavales. Otro viernes más con el Star Citizen Live. Y bueno, pues saludos Kitsune, saludos Harlock. Vamos con el asunto. Hi, everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live Alpha 3.7 Roundup. I'm your host, Jared Huckabee, and joining us on the show this week, we have three esteemed guests. We actually, I was trying to look this up beforehand, and I didn't get the time. I think this is the first time on any of our Friday broadcasts, whether that was Reverse the Verse before, then Happy Hour, then Reverse the Verse Live, and now Star Citizen Live. I think this is the first time we've had a representative from all four of our primary studios here. So, yeah, we're talking Alpha 3. Saludos cartaginés. Están hablando de que es la primera vez que tienen un Star Citizen, bueno, en un show, en representación de todos los estudios, ¿no? 0.7 recently released onto our live game environment. Joining us on the show, let's just go around the table and tell everybody a little bit about who you are and what you do. I'm just going to go clockwise here and start with Gareth. Gareth, who are you and what do you do? My name's Gareth Bourne, and I'm a senior live designer. So I handle a lot of the location side stuff, recently including things like caves and the underground facility, things like missions and whatnot. Cool. And what are you working on that you can't tell us about? That's a trick question. You nearly got me then. You passed the test. What are some of the things that the... Bueno, este es el pavo que se encarga del diseñador de vida, ¿no? Pues eso. Supongo que sea rutinas de NPC, saber qué pasa. Que todo tenga, pues lo que tenga que ver con lo que es la sensación de vida del universo, ¿no? The mission feature team worked on for Alpha 3.7, maybe not just you exclusively. We've got mission sharing, the new mission sharing feature, and we've got the caves. So that. Bueno, pues una de las cosas que dice en lo que han estado trabajando con el tema de vida y demás, pues es en el tema de compartir misiones. This means specifically lots of mission improvements, and the crime stat mission, the 5-star criminal mega showdown. Dan, who are... Dice que lo que se ha incluido en este parche, en la 3.7, ya lo sabéis, es el tema de nuevas misiones, mejoras en misiones, y también cuando tengas 5 estrellitas de Crime Stat, el Mega Showdown. Bueno, pues que el Mega Show viene, ¿no? O sea, imagino que se referirá a la misión esta nueva que hay cuando tienes 5 estrellas, que tienes que reventar a la UE, aunque hay varias. De momento no hemos sido capaces de completar ninguna, debido a bugs. Pero sí en el clan hemos sido capaces de pillar una que era Blood for Blood, que es sangre por sangre, y otra que es Kill the Navy, o algo así. Bueno, Kill the Navy no. Era algo parecido, pero bueno, al final tienen así como una historia semi-elaborada que te van contando de que bueno, una historia relacionada con la UE, un desastre y una cazada y unas historias que al final, básicamente, para contároslo bien, voy a tener que volver a jugarla, encontrarme la misión y traducirla conforme es debido y ya pues espetarla en algún sitio, ¿no? En el YouTube o algo así, para que quede ya para la posteridad de los años. Buenas y ahora... Who are you and what do you do for Star Citizen? I'm Dan. I'm a lead system designer in Germany, and I take care of the system design team here and all the designs coming out of the DE office. And that generally means a lot of the AI stuff, a lot of the ship AI, a lot of the FPS AI. And me personally, for example, more recently, I've been working with our internal PU gameplay team on the FPS mining part that got released together with the caves. Que está comentando de que este tipo es director del diseño de niveles y que como que han estado trabajando en todo, o sea que en su estudio se encarga también de controlar el escudo de Alemania, se encarga de controlar
cómo sale el producto de allí, y productos de los que salen de allí son pues el tema de la IA, del comportamiento de la inteligencia artificial, ¿vale? De los NPCs, de cómo se comportan, cómo reaccionan a las cosas. Pues imaginaros todo el tema pues de la IA de las naves. También dice que recientemente estuvo trabajando concretamente en la minería en primera persona, con la multitool, supongo, con la incorporación reciente del tema de las cuevas. Hopefully, as a nice package that everyone gets to enjoy. Yeah. Dice que espera que realmente sea un buen contenido, ¿no? Para que todos disfrutemos. Seeing the videos online, the streams online about FPS mining and harvestables, we've got quite a few questions here today about FPS mining and harvestables for you. Excited to get to that stuff. And then finally, a man who perhaps needs no introduction, but we haven't had him on video It's in been a while. yeah. Mm-hmm. Jake, who are you and what do you do for Star Citizen? I'm Jake Ross. I'm the senior producer in the Austin studio. I oversee various aspects of development. I work most closely with Tony Zurovec on his pillar of the game, and I also am pretty involved with the live development and publishing process as well. Dice que es un director senior en el estudio de Los Ángeles, que está involucrado con uno de los pilares de desarrollo, que es Tom no me acuerdo ahora, pero bueno, que está involucrado con uno de los pilares, ¿no? del desarrollo del juego, y que se encarga de cómo el diseño de ahora mismo, ¿no? Refiriéndose quizás ahora a cómo el diseño del tema del live es publicado. There in Austin. Vamos a volverlo a ver por si acaso, porque eso me llamó la atención. Perhaps needs. Hopefully, as a nice package that everyone gets to enjoy. Yeah. Seeing the videos online, the streams online about FPS mining and harvestables, we've got quite a few questions here today about FPS mining and harvestables for you. Excited to get to that stuff. And then finally, a man who perhaps needs no introduction, but we haven't had him on video It's in been a while. yeah. Mm-hmm. Jake, who are you and what do you do for Star Citizen? I'm Jake Ross. I'm the senior producer in the Austin studio. I oversee various aspects of development. I work most closely with Tony Zurovec on his pillar of the game, and I also am pretty involved with the live development and publishing process as well there in Austin. Está involucrado con el proceso en directo de cómo se van publicando las cosas, ¿no? Que graban eso. Y que además pues revisa varios aspectos del juego, no solo eso. Al final es uno de los mandamás, es uno de los gordos de... No el pilar, pero sí es uno de los gordos de uno de los estudios. En este caso, Los Ángeles. We don't actually get a whole lot of producers on the show very often. So I want to take a minute before we really get into it and talk a little bit about what a producer does. If you had to describe this, I struggle to describe this to my parents when they ask me what I do. And I'm like, well, I'm a producer. And like, well, what does that do? I'm like, well, that's kind of like herding cats. Mm-hmm. But if you had to describe what a producer does. Oh, man. There's a lot that a producer does. I think it'd be easier to list off things that a producer doesn't do. But, one thing that we don't do is development, right? We don't actually make things, but we are cheerleaders for everybody who does. We create, maintain the schedules and sync with the teams on a daily basis and make sure that they don't have any things blocking them or anything that may put their work at risk. And then if they do have things that are blocking them, we'll be the ones to communicate with the various people around the studios to help ease that burden and remove that obstacle. So. I would submit. Bueno, está preguntándole que realmente qué es lo que hace un producer, ¿no? Un productor. Y en este caso dice que bueno, que no se dedican a desarrollar y que lo que hacen es básicamente son como parece, para resumirlo así, parecía que son como el engrase del motor, ¿no? Básicamente dice que si hay pues que se aseguran de que por ejemplo la programación de las tareas a realizar están bien o de los objetivos que van a cumplir pues estén pues se organizan bien. En el caso de que
se aseguran también de que los objetivos a cumplir por los desarrolladores pues no se pongan en riesgo, ¿no? El trabajo no se ponga en riesgo. En caso de que haya algún tipo de conflicto, se encargan de comunicarlo para tratar de resolverlo. That if you help developers develop, then you are part of development. I like to think so too, but I don't want to, I don't want Gareth and Dan here to be like, I don't agree with you. I don't agree with you. You're the oil that helps the machine There you work. go. Mira, además justamente lo acaba de decir el fulano también, el desarrollador. Bueno, dice que además que es como, hace como de cheerleader, como de animadora para los programadores, aunque no programa a veces. Y además justo este tipo acaba de decir lo que acabo de decir yo, ¿no? Que es como aceite de máquina, es como aceite para la máquina, ¿no? Porque dice que, bueno, yo no quiero decir tampoco que soy aquí una pieza imprescindible para los desarrolladores o algo así, ¿no? Porque además están aquí estos dos y como que se van a poner en plan de sí, claro, no sé qué. pero sí, le han dicho eso, que es como la pieza de aceite. Al final, supongo que es una parte interesante, ¿no? Que el desarrollador desarrolle y que de otras cosas se ocupe otra persona. En este caso el productor, ¿no? Producers make things possible. Yeah. All right. So as usual, we take questions. We take questions from our community and answer them on Star Citizen Live. You can submit your questions live in one of two places: either on Spectrum, our communication platform available on robertspaceindustries.com, where you can jump into general chat and submit your questions with the word "question" in capital letters. Está comentando lo típico de que podéis enviar las preguntas a través de Spectrum o con recorchetes questions y demás. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Para poder hacer preguntas y demás. Read earlier in the week where we collected questions ahead of time for people that maybe couldn't be here live. That also allows them to vote up which questions they want to see answered most. So pulling from that list, the ones that actually apply to the three of you, of course, as every week, and I say this quite often, questions that are voted up that aren't for the guests here. We're going to take the questions that are for the guests here. Right off the bat, Dan, question for you. Are there any plans to use harvestables for other purposes or for purposes other than selling, like crafting, cooking, consuming, anything as part of the actor status system? Vale, ¿hay algún... Esta pregunta es muy importante, a ver cómo la responde, porque a mí me interesa un montón. ¿Hay algún planteamiento, buenas Mackie Manson, ¿hay algún planteamiento para que los recolectables se utilicen para otra cosa aparte de venderlos? Para craftear, para cualquier cosa que tengan que ver con el actor player gaming, ¿no? Pues con la forma de jugar de los personajes, por así decirlo, ¿no? Con el comportamiento. Me gustaría que se pudiesen craftear cosas. Que ojalá se pudiesen craftear cosas. Pero la cara que ha puesto antes de que responda nada es como te tengo que decir que no se va a poder craftear. Y es lo que me temo. Vamos a ver qué nos dice. Yes, definitely. That is, I mean, what we released as an initial release is just that. It's our first toe in the water to see how it all feels. This was definitely not the final plan for harvestables. For us, harvestables mean a lot of things. We made a system that can be used to spawn a lot of objects throughout the world that the player can harvest, collect, or do various things with it. It's not just, oh, you take this thing, you take it to the shop, you get X amount of UEC for it. We want players to be able to gather research data from harvestables, to pick up a fruit and be able to eat it and get a bit of a boost for X amount of time. We want them to be able to extract whatever chemical substances we decide each of them has and take that and use it for whatever, anything from developing maybe a virus or a weapon or a cure or all of these things. So yeah, the point is definitely to go into more of a crafting-oriented, science-oriented domain and ¡Sí! Bueno, está diciendo que está diciendo muy buenas noticias, chicos. Muy buenas noticias para lo que es el universo de Star Citizen, ¿no? Está comentando de que bueno, en un principio se había comentado de que no iba a haber crafteables en Star Citizen, que no, pero parece ser que efectivamente sí vamos a tener crafteables, ¿no? Entonces está diciendo de que efectivamente este no es el fin de los recolectables, que los recolectables no solo servirán para vender, sino para otras muchas cosas. Incluso están pensando la posibilidad de que efectivamente el jugador pueda agarrar una fruta y comerla directamente y que tenga un determinado beneficio por comer esa fruta durante un periodo de tiempo determinado. Y también cosas como
el poder extraer los químicos de un recolectable y esos químicos utilizarlos pues para fabricar algo a nivel científico o a nivel tal, desarrollar alguna cura o fabricar algún virus, fabricar algún arma. Entonces, estos son muy buenas noticias, porque el Star Citizen, desde mi punto de vista, necesitaba algo muy importante que era el crafteo. Y si ya me dicen que me voy a poder fabricar ahí mis medpens o me voy a poder fabricar mis fideos de Big Bennies o incluso voy a poder cocinar, ¿no? Con ingredientes que recoja en un planeta pues que pueda hacer una comida básica como en en cualquier survival. Acordaros de que Star Citizen es un MMO que tiene un componente survival. Entonces que podamos ir a un planeta a explorar y tener que buscar comida para no pues contraer enfermedades o estar mal alimentados o ¿no? Algo que sea un término medio entre lo jugable y lo hardcore, ¿no? Lo hardcore completo, ¿no? La verdad es que es muy buena noticia. Give a lot of gameplay options here for the player. Yeah, it's very cool. I mean, we've I'm trying to remember when we first started talking about the actor status system, but the actor status system, for anybody who maybe doesn't know what that is, can you give us just a real quick rundown of what it's designed to do for Star Citizen? Well, it's basically Whoa. only the player, all the actors, the NPCs, AI, everything, whether social or friendly or enemies, feel. Basically, a guy that's been starved of food for 1 week is going to be pretty weak at combat. He's going to have a little stamina. He won't be able to run much. If you feed your troops well, and if they're happy, and if they're clean and all the stuff, they'll behave differently from someone that's been left in a desert for a week and didn't. Está diciendo de que en el caso de que no comamos nada o no se coma nada, pues no podrás apenas correr, no podrás... o sea, tu salud estará rebajada, no tendrás las mismas posibilidades que una persona que está sana, bien alimentada y limpia. Y pues eso, que será distinto una persona que está en esas condiciones. O sea, que si tu troop, ha dicho, si tu trooper, en plan refiriéndose a tu soldadito, ¿no? Si tu soldadito, o sea, tu personaje está mal alimentado, pues o sea, bien alimentado, pues que se diferenciará claramente de uno que ha sido abandonado en el desierto de una semana y sin comida ni nada, todo famélico, ¿no? Have the required things. This entire actor status system kind of started when we first implemented the breathing part and the stamina and how G-forces affect stamina and the actor, and then it slowly evolved to incorporate anything that can influence the actor positively or negatively in the game. Right, and with every patch we make progress. Dice que el Actor Status System es en plan... el Actor Player Status System es en plan... creo que era así, ¿no? Pero bueno. El caso, que las incorporaciones del tema de la respiración, la estamina, ¿no? El cansancio, ¿no? Las pulsaciones, todo esto y tal, que dan pie a lo que es pues la incorporación de cómo se va a comportar la comida, cómo se va a comportar tal, en el sentido de pues tendrá perjuicios o beneficios sobre esa base, ¿no? Entonces pues a partir de ahí pues a soñar, chavales, nos toca. Towards building that system out, even if something's not a direct improvement to the actor's status, the addition of something like harvestables is another step towards that towards that direction of improving that system and making that system more robust and more capable. Gareth, now that we can share missions, it seems like there might be a lack of missions worth sharing. Is that something you'd agree with? And if so, what are we doing about that? Well, I would agree to an extent. So we have about 206 missions in the mission broker right now, I think, including like some variants of the same stuff going on. But the thing with mission sharing is it's a new feature, right? So if we made missions revolving around mission sharing before we like had it, right, we would they wouldn't be very fun because there'd be single player missions and you'd be being destroyed and it would suck. So now that we have mission sharing, moving forward into the future, we can make missions that have like the main goal is to be shared, so that you can have larger potential. Well,
probably harder missions to enjoy with your friends. And Bueno, están hablando del tema de las misiones compartidas, que claro, que como que están diseñadas como para un solo jugador, pero que no hay demasiadas misiones que sean para multi ahora mismo, aunque se puedan compartir, que no tienen ese propósito, ¿no? Entonces, dice que con el tiempo, que ahora que está puesta esta nueva característica, pues sí que ya con esta nueva característica podrán desarrollar misiones que... La idea es desarrollar misiones que sean más difíciles y incluso que inviten al hecho de ser compartidas por la dureza de las misiones, ¿no? La complejidad. is that something that we're actively working on, or are we working towards more missions designed for sharing in mind for larger groups, additional difficulties, stuff like that? Yeah, definitely. So if you played I believe it's the patrol mission right now, that's balanced for 4 players. But we don't really have anything that tells you that. So like moving forward, we want to have more things on the UI, maybe like a recommended player count, not something that's like you must have 4 people to do this, but it's recommended. So if you've got a mega ship, I don't know, if you're the proud owner of one of the big boys, you could go and try on your own. But we'll have a recommended number there that's like, maybe try this with 4 people, maybe not. It's up to you. Because we don't. Claro, están diciendo de que, por ejemplo, una de las misiones diseñadas para 4 jugadores es las misiones de patrulla. Creo que son las de ECN Alert. Creo que son esas, las de ECN Alert, ¿vale? Que tienes que patrullar en un principio, creo que son esas. Y bueno, que son de 4 jugadores y tal, y que dice que, bueno, que como que de cara al futuro no te quieren obligar a que seas 4, pero sí quizás que aparezca una recomendación en la interfaz. Cuando la interfaz evolucione, pues que se pueda poner eso y hacerlo, pues eso, en plan como una recomendación, pero que si tú, por ejemplo, tienes una nave potente, ¿no? Si eres uno de los big boys, uno de los grandes, pues que puedes ir ahí con tu pepino de nave, imaginaros una Redeemer, ¿no? Y pues ir con tu pepino de nave y poder hacer una misión quizás tú solo, ¿no? Pero que aún así te recomiendan que vayas con más gente. Lo que sería la misión, ¿no? Te lo recomendaría. We don't want to force your hand. We want it to Claro, no quieren forzar nuestra like, mano. we don't want it to be the same experience every time. So if you wanted to try and take it on your own, you can feel free to do so. Cool. Jake, we had a question about additional hair and beard tech for the character customizer. I know you oversee a lot of our U.S. development teams. Is there anything you can tell us about the additional work being done for hair and beard tech for the character customizer? Yeah, so for those who may remember at last year's CitizenCon, we did a big old presentation and showed off the new hair shader and the hair tech, and so the tech's all there. It just needs to be. It's basically just content at this point. So right now the character team is focused on applying that shader to all the Squadron 42 characters and prioritizing those. And then after they're finished up with that, the sky is the limit as far as how many different types of hair and beard, new hairs and beard assets that we can implement. Yeah, I know. So Gareth and Dan and myself are just itching to create our true selves in the verse, and we just can't right now. It's just so sad. Vale, están diciendo de que básicamente el tema de la incorporación de personajes, de nuevas personalizaciones a lo que es la parte del personalizador de personajes, de poder nuevas opciones, ¿no? Como serían barbita, pelo y tal, y la nueva tecnología de pelo, que qué pasa con ella. Y bueno, pues parece ser que este tipo de tecnología está ya creada, se está aplicando a Escuadrón 42, a los personajes de Escuadrón 42, en el momento que se termine de aplicar a Escuadrón 42, una vez pues ya se podrá, ya el límite es el cielo, ¿no? The sky is the limit, ha dicho tal cual. Entonces, dice que está deseando el poder pues poner que haya diferentes tipos de barba o de pelo facial o de vello facial o lo que sea, porque ellos tres, ¿no? Están muy tristes, ¿no? Porque no pueden hacer un verdadero personaje que los represente en el juego, y por eso se están partiendo la caja mientras se tocan la barbita, ¿no? But it's getting there. It's coming.
Pero está for llegando, Dan ¿no? and myself. Paciencia. And sometimes Jared. I've never had a beard. Jared's abandoned us. In I Hey, miss your beard. hey, no. If you sat through that thing for 8 months, you'd never have a beard ever again either. it was impressive. It's going to be a long time before I ever grow a beard again after that. But when you do, you'll be able to create your true self in the verse. Bueno, están diciendo a Jared que los ha abandonado, porque claro, sabéis que Jared antes tenía su barbita afeitado y tal y todo el rollo. Y dice si una vez te afeitas, no sabéis lo jodido que es volver a lograr ese tipo de barba en 6 meses, ¿no? Entonces dice, no te preocupes, porque si algún día lo haces, podrás hacer tu propio personaje, tu verdadero yo en Star Citizen, ¿no? En el futuro, cuando implemente las nuevas características de personalización. Can you get PTSD from a beard? Yeah. Is that possible? Dan, will the multi-tool get additional functionality in the future? And can you tell us about it if so? Yes, I'm sure it will get more functionality. Pero no me he enterado de Jared's nada. abandoned us. Beard again after that. But when you do, you'll be able to create Bueno, your Rilker. true self in the verse. Can you get PTSD from a beard? Yeah. Is that possible? Dan, will the Ha dicho Jared si puedes conseguir síndrome postraumático por perder la barba, supongo. Y dice, sí, supongo, algo así. Me parece que ha dicho eso. multi-tool get additional functionality in the future? And can you tell us about it if so? La multitool adquirirá funciones adicionales en el futuro, y si es así, ¿de qué va el rollo, no? Yes, I'm sure it will get more functionality. I can't give a lot of details. The stuff is still in flux, but I know we're looking into. I think the first one on the list will be more of a tractor beam functionality. So we'll be able to, let's say we have a crate on the floor, I'll be able to point my multi-tool at it and activate tractor beam, and now I have it. Bueno, dice que no puede hablar mucho de ello, pero que una de las funciones interesantes que tiene es que puede ser utilizada la multitool como rayo tractor. Entonces, como por ejemplo que podemos pillar una caja y poderla pillar a una distancia, ¿no? Y atraerla, ¿no? Con la multitool. Vamos a ver qué más dice. Connected to my gun, and I can move it forward, backwards. It will help a lot of people, like move stuff around and pull, be able to carry stuff they normally could not in their hands. So it has that is, I think, the first functionality we will add. The purpose of the multi-tool was always to be a platform upon which we can expand and add module after module after module, and it's one tool that you have, and you just change that module, and you now can do an extra functionality that you couldn't do before. It'll just take a bit of time for us to, as you see, we just got the mining one now. We're gonna get probably, I think it's the tractor one that's being worked on next. So we'll get them out over and over, one after each other. It just takes a bit of time. Yeah. And I want Dice que la idea de la multitool es precisamente que le podamos cambiar la funcionalidad, cambiándole el componente. Ahora sabemos que tenemos el cutter, tenemos el Orbit Mining, que sirve pues para minar, evidentemente. Y que el siguiente va a ser el Tractor Beam, el rayo tractor. Y entonces que ahora mismo es lo único que nos puede decir, que es lo que está trabajando lo siguiente. Pero la idea es incorporar cantidad de funcionalidades, ¿no? La cantidad, pues es cantidad. Yo, especulando un poco, aunque no lo diga, diría medicina o cosas por el estilo también, ¿eh? Bueno, hablaba que también reparar con la multitool sería interesante. Evidentemente, si se va a poder minar, seguro que se va a poder utilizar para chatarrería, para chatarrero, ¿no? Salvamento y demás. Seguro. O sea, tiene toda la pinta. También nos habían hablado hace tiempo que sería una herramienta que se podría utilizar para abrir una puerta de una nave. Vale, en plan rollo soldadura y... ¿Sabes? En plan así, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que... mucho hype. Aquí mucho hype con la multitool. to add that when we say we're working on something next, that is not the equivalent of that will come out next.
Oftentimes, It's yeah, in the works. yeah, there's other dependencies. You work on one feature, and then there's a dependency, either like a UI dependency or something else dependency, and that has to be put on the side while we work on other things and stuff like that. So while that may be what we're pursuing next in development, not necessarily what's next for the multi-tool. Following up on the multi-tool, we had a question about the cutter attachment. So right now the multi-tool is capable of mining and the cutter. And this person's question was simply, what does the cutter attachment do in the persistent universe? For whoever wants it. Vale, dice que ahora tenemos el cutter y que ahora tenemos el Orbit. ¿Qué hace ahora mismo el cutter en el juego? Sí, tenemos a ver, Antón Pirú. El accesorio de cortar ya está en el juego, pero solo se puede cortar. Yo lo único que he sido capaz de cortar con eso, bueno, aparte de gente en su momento, cuando salió, que podías matar a alguien. También cuando pusieron la misión de Globus Danili, que era la del satélite, podías reventar allí un cristalito con el cúter, ¿no? Y sin más. Pero bueno, imaginaros las posibilidades del cortador. O sea, al cortador le quedan muchas cosas por saber qué coño vamos a hacer con el cortador. I'll take it, but it sadly doesn't do as much as we would want it to do, and not because the functionality isn't there. We have the functionality. It's a matter of us getting the time to build the content. We would love it to start being used as in, let's say I go through a facility and accidentally I find through the harvestable system that there's a crate that just spawned that has this massive lock on it. I can bring out my cutter and start cutting the lock. It takes me a bit of time. I can open the crate and get this new awesome prototype weapon from there. Or it could be I find a certain hatch or panel that I can cut it and allows me access a quicker way inside a facility, rather than I could still go without the tool and I could kill, I don't know, fight 10 other NPCs to get to the same point, or I could sneak back to this thing. It's a gate opener for us. It's a thing that if you have it, will allow you easier access to certain places, or we allow you extra. Claro, está diciendo que para él el cortador es un abridor de puertas, es un gate opener, ¿no? Se podría la situación de que, por ejemplo, pues encontremos mientras estamos haciendo recolectables, ¿no? De repente encontremos un cofre y en ese cofre pues tenga un candado gigante y pues una cerradura grande y la podamos cortar, ¿no? Con un tiempo determinado. Luego también dice que pues podría darse la situación de que entramos en una instalación y en esa instalación pues podamos entrar por un panel para poder acceder antes a la instalación, que también lo podríamos haber hecho sin utilizar ese panel, pero enfrentándonos a más soldados, que simplemente pues entrando de forma pues como sigilosa, como colándose, ¿no? Nos podríamos colar por esa verja o esa rendija o esa... Al final dice que pues, para ellos el cúter ahora mismo lo consideran como un abrepuertas. Loot. There's a lot of games that have these chests of awesome loot, but you get there and unless you can lockpick it or something like this, right, you cannot get. This is basically our lockpicker. And I think in the future we're aiming to have different locks and different methods of lockpicking, basically. So cutting is one of them. Yeah. Gareth, if I remember correctly. Claro, además dice que esto lo veamos como si fuera el tema del lockpicking, ¿no? Imaginaros en el tema del Skyrim y todo eso, cuando abrían las puertas con la ganzúa, ¿no? Dice que muchos juegos tienen sistemas de cofres de abrir cerraduras. Entonces, que lo consideremos como un sistema de abrir cerraduras y que en este caso habría varias, o sea, tienen pensado que haya varias maneras de abrir cerraduras y que una de las formas, en este caso, pues sea la de cortar. There used to be a mission that used the cutter on the multi-tool, and we removed it, didn't we? Yeah, we had it in the downed relay. You had or something like this, you cannot get. This is basically our lockpicker. And I think in the future we're aiming to have different locks and different methods of lockpicking, basically. So cutting is one of them. Yeah. Gareth, if I remember correctly, there used to be a mission that used the cutter on the multi-tool, and we removed it, didn't we? Yeah, we had it in the... Está hablando de que solía haber una misión en la que tenías que hacer la multitool y que está diciendo que la han removido. La misión en la que tenías que utilizar la multitool era la de Globus Danili.
que es el de Reclamation and Disposal de Hearthstone. No sabía que lo habían removido, vamos a ver qué cuentan. A downed relay, you had to cut the emergency thing open. But we found that at the time, not many people were carrying a multi-tool because there wasn't much. Because that was the only thing in the game you could do with the multi-tool, right? So why would you know to have it? But now that more people are using it for mining, and as Dan says, the tractor beam may come along sometime in the future, more people are going to be carrying it in order to use it, so we can put it to good use. Because we found that people would get to that point in the relay mission and then be like, what? Yeah. What do I don't have one of these, and then they just abandon it because they'd be like, oh, dang. It's a very, very. Bueno, dice que parece ser que quitaron la misión porque no mucha gente tenía una multitool. Y pues antes no servía para nada más que para hacer eso. Pero que ahora que está el tema de la minería en primera persona, que parece ser que hay... Parece ser que hay más posibilidades de incluirla, pues ahora más gente la está utilizando, ¿no? Entonces que la van a intentar incluir y ya está. Por cierto, el comentario que dijiste tú, Anton Pirú, sobre lo que dices de cortar puertas para entrar en las naves enemigas sería épico. Lo que será épico es... Déjame un segundo que te digo. Es que lo tengo que decir, porque si no, reviento. Y... A ver, un segundito que no tardo nada. Bueno, tardé lo que tarde. Pero procuré tardar lo menos posible. Vale, lo que estará épico es precisamente esto, que es la Bundle Cleaver, que está ya terminada en el Escuadrón 42. Y será una nave pues que permita, o sea, se clavará en el casco de las naves y lo agujerará. Y de aquí pues saldrán, creo que eran unos 10... Unos 10... unas 10 personas, 10... Se supone que en este caso Bundles serán, pero bueno. Pues andaba por aquí. Si la buscáis en Google, pues Bundle Cleaver, veréis varias cositas, ¿no? Pues ahí está, ¿no? La Bundle Cleaver. Toda guapa. Vale. Vamos a seguir con el tema, con el asunto. Mira, además, ya que estamos aquí, hago plus. Y zasca. Real consideration. It's as now that FPS mining is online, more people are carrying around multi-tools, but we're still finding people. We saw a wonderful clip of I keep calling him Twerk, but Salty Mike. You know, went out to mine and then got there, and he didn't have his tool. He'd forgotten to bring his tool, and then he ran into two other citizens and asked if they had a spare tool, and they actually gave him a spare tool, and it was a wonderful bit of camaraderie between citizens. But it does shine a light on to your point that some of this stuff needs to become more ubiquitous before we can develop content that will really use it. So the more that's exactly it. The more uses we give to the multi-tool, the more likely people will have it on them, carry it around, stuff like that. Bueno, está diciendo Lando que pasó una cosa bonita y maravillosa entre jugadores, que por lo visto que estaban en una cueva mirando y que había otros jugadores que le prestaron el arma porque el otro no tenía la multitool, y entonces como se la prestaron, pues ahí pudieron hacer el tema del mineo, y que fue todo muy bonito y maravilloso y tal, pero que definitivamente tiene que haber... tiene que ser algo más común el arma, ¿no? En definitiva, pues para que puedan haber más misiones al respecto. Y se le pueden dar más usos. I think it's also a matter of building a lot of content that encourages people to get a multi-tool rather than forcing them to get one. So you encourage them where they can figure, oh, this is an access point. If I would have had a multi-tool, now I could open this thing and I would get some big reward out of it. Or you might see someone else in your team has a multi-tool and they get all the cool stuff. Then you will want, but I think it's a bit brutal if we just force people, as in you have to quantum travel all the way there, get down to the planet, fight some NPCs, and at the end of the mission you do not have that one tool to finish. Yeah. That can be very frustrating. I mean, of course, would be nice to have
a few of these missions, but that should not be all of them because it's painful for the player. It would be very realistic and in line with many aspects. Claro, está diciendo de que no quieren forzar tampoco a los jugadores en el caso de tener la multitool, ¿no? Que puede ser que pues de repente pues alguien de la parte lleve una multitool y pueda el accesorio, ¿no? Darnos cuenta que teníamos que llevar la multitool y el accesorio correspondiente. Pues que con eso, pues que sí que podríamos, pues con que lotee uno, pues ya sería suficiente. O que si tú estás haciendo una misión, pues que puedas completar esa misión sabiendo que, hostia, si llegase a tener la multitud, podía recuperar ese botín extra o esas movidas extras, ¿no? Como que te haga. Como que la multitud sea un objeto deseado, pero no algo imprescindible. Aún así, dice que también le gustaría incluir, pues puede que haya algunas misiones, o unas pocas misiones, que sí te obligue a tener una multitud, pero no la mayoría de ellas, porque si no, sería doloroso para los jugadores que no tengan una multitud, ¿no? Of my own life, though. No. All right, Dan, I got a question for you. This came from the chat, but this was my own question. I was going to throw this in there, even if they didn't. I'm glad they did. Some of us, and I mean by some of us, I mean Jake here, have a lot of trouble finding harvestables. No, I'm talking about me. A lot of trouble finding harvestables. Is this a bug, or as this person says, are they just not trying hard enough? No, it's not exactly a bug, and it's not because the people aren't trying hard enough. It's something that sadly we could not get online in time with mining. We would have wished that. Vale, ¿qué coño pasa con los recolectables? Que no se han encontrado, si son realmente difíciles de encontrar. Se refiere a las frutas, el tema de dónde se saca la truciotoxina y demás. Y dice que, por cierto, cuando habló del tema del crafteo, de que se podían extraer algunos químicos de algunas cositas y tal, está la planta creada que hace la droga, la truciotoxina. Entonces, sería interesante que en una nave como, por ejemplo, en una Reliant Mako, perdón, una Reliant Sen, pudiésemos procesar esa planta para hacer al truciotoxin, para hacer drogas. Estaría guapo verlo, ¿no? Pero bueno, quitando eso de aparte, dice que no han tenido tiempo para incluir ese tipo de recolectables a la vez que los recolectables minables. That there was that our FPS radar would have come online with this. Sadly, there were other priorities there, and the team that's working on that has more important stuff to finish, which we definitely understand. But it's a bit unfortunate. So what happens without an actual radar that can detect those harvestables is that there's still a lot of harvestables. We're talking in the areas where there's cities. There, I would say, 5 to 20 per square kilometer. But the problem is they're only seeded in certain biomes, and those biomes occupy only, I don't know, sometimes 5% of a planet, and the planets are gigantic. So it all accumulates. So they are there, and it's hard for the player to find them right now. Once the FPS radar starts coming in, those will be a lot easier to find. Right now, they're easier to find in cave. Once you find a cave, they're a lot easier to find but there's very limited ones like Amiyoshi and Rantadungs. But the Pitambu, the Golden Madmon, all of the more exotic fruits, those are hard to find because they're only. I think Hurston in the savanna biomes. So if you go into a savanna biome and you see one of the trees, there's a good chance that actually has some fruits on it. Again, it's hard. We try to spawn them more in clusters so they're more visible, but it's a hard one. It's a bit unfortunate, but this is what happens with live development. All right. So can you give us a bit of a cheat sheet here? I don't want you to go through every location or whatever, but help us out, because I find tons of dung. I've never seen a golden medmon in my life. So Yes. where should we be looking? Vale. O sea, lo que dicen que... Vamos a volver un poquito, pero bueno, no, en realidad estoy bastante seguro. O sea, lo que ha dicho que no estaba listo era el tema de escanearlos ahora, que no ha tenido tiempo de sacar un radar para escanearlos, pero que parece que sí que los hay, o sea, al final. Vamos a ver qué ha dicho. Encourages people to get a multi-tool rather than. Un momento.
No, it's not exactly a bug, and it's not because the people aren't trying hard enough. It's something that sadly we could not get online in time with mining. We would have wished that there was that our FPS radar would have. Claro, sí, perdonad, es que se refería... es algo que no hemos podido sacar a tiempo con la minería. Nos hubiera gustado que nuestro radar FPS, se refiere al radar, que nuestro radar en primera persona pudiese haber detectado este tipo de recolectables. A eso se refería, disculpad. Entonces sí que hay recolectables. Lo que pasa es que dice que hay como de 20, como de 20, ¿cómo es? Más o menos. Creo que le he dicho como en 20 kilómetros. En 20 kilómetros pues que habría un cachito de 5 que sí que serían, estarían ahí las frutas de los cojones y que podríamos ver la fruta, pero que es muy difícil porque es muy escaso y que además estaría, pues, por ejemplo, en el bioma de sabana, que si vemos esto, o sea, que sí que están y sí que hay que buscarlos. Me cago en su puta madre. Vamos un momento. No, no, si no los había entendido yo, Mackie Manson. Hay que aclararlo porque es así, me equivoqué yo al traducir. They are there, and it's hard for the player to find them right now. Once Claro, dice, están ahí, they are there, están ahí, pero es difícil para los jugadores encontrarlos ahora, ¿no? the FPS radar starts coming in, those will be a lot easier to find. Right now, they're easier to find in cave. Once you find a cave, the Claro, además dice que efectivamente que serían muy fáciles de encontrar en cuevas los recolectables, pero que efectivamente en las cuevas hay limitación de qué tipo de recolectables nos podemos encontrar, ¿no? savanna biomes. So if you go into a savanna biome and you see, Give us some help here. just Vale, y luego le preguntó de una movida que se llama Golden, bueno, una frutita que es, a ver, hago así, un segundito, os digo cuál es ya mismo, porque la tenía por aquí. A ver, la tengo por aquí seguro. Vale. Zasca. Y... Vale. El Golden Medmons. Golden Medmons, ¿vale? Le va a decir, le acaba de decir al Discolando que nos dé un detalle para dónde encontrar esta de aquí, ¿no? Por cierto, que el Pitambu, que es el que dice que se puede encontrar en sabana, está por aquí la... Bueno, esto es de donde se hace la Truciatoxin, que se llama Amiyoshi Plague, ¿vale? Y este es el Pitambu. El Pitambu, que bueno, que aquí veis que está el mar, está la sabana, y bueno, pues para encontrar esto, pues molaría. Lo que pasa es que, sí, de verdad, yo he estado buscando un montón y no he sido capaz de encontrar esto todavía, ¿no? Entonces, vamos a darle ahí al tema otra vez para buscar el consejo para buscar, si nos lo da, claro, el Golden Medmons. the simplest one, as I said, Amiyoshi and Rantadang in the caves. These are pretty much exclusive to caves. You will not find them anywhere else. Then Vale, el Amiyoshi es el de la Truciatoxin en cuevas. there's Revenant pods. These are pretty much in any type of desert environment, and I'm talking desert with oxygen or desert with atmosphere. Let's put it this way. Then there's A ver. them anywhere else. Then there's Revenant pods. Vale, está hablando de algo que está hablándose por aquí. Vamos a ver si coincide con esto, porque si ya está aquí escrito, sería interesante, ¿no? Vale. Dice Revenant Ports is actually Trucius and efforts with those storms. Tree adapted to the perpetual wind patterns. Vale, entiendo que está diciendo bueno, que esto de aquí
se puede encontrar en el desierto. Y se puede encontrar en el desierto sin atmósfera. A ver. Pods, these are pretty much in any type of desert environment, and I'm talking desert with oxygen or desert with atmosphere. Let's put it this way. Desierto con... No, desierto con oxígeno y desierto con atmósfera. Then there's Pitambo and golden medmos, which you find only in savannas. And savannas right now are on a single planet. And then you have Prota, which is a bulbous spore thingy. You will find that in any acidic areas. So there's a moon, there's a planet that has acidic. Vale. Dice que esta de aquí, el Prota, que lo vamos a encontrar bueno, ahí lo vemos, en entornos extremadamente corrosivos y que lo vamos a ver bueno, que sirve además para hacer, que se puede destilar en una especie de cola, una especie de pegamento, ¿vale? Que lo vamos a poder encontrar en entornos ácidos. Pues hay ahora mismo un planeta que lo tiene, que es Hearthstone, y una luna que es ácida completa, prácticamente, que es Aberdeen. Area, you guys will figure it out. I'm sure that's not going to be a problem. They're, again, harder to find, even if the density right now is fairly high. They're small, and there's no indicator that will show them up. It's a bit unfortunate. We'll get to it, basically. Claro, dice que además que en el radar, pues en el futuro nos pondrá un indicador de dónde están, que ahora mismo realmente, aunque hay densidad, que es muy jodido encontrarlas porque son muy pequeñas y demás, y no hay nada que lo indique, ¿no? Pero bueno, creo que hoy, esta noche, después del live, me va a tocar ir a buscar esas... O sea, me va a tocar por lo menos el Pitambu. Pitambu es jodido. Quizás igual empezar con el tema de las cuevas, o sea, con el tema de las cuevas, con el tema del ácido. A ver si encontramos allí la planta del ácido, ¿no? Pero ya veremos. And I forgot one other one. There's also component boards, comp boards that you can find in the trash biomes on Hearthstone. So in those big trash heaps. Claro, y además en el bioma basura de Hearthstone vamos a poder encontrar como tarjetas, ¿no? Tarjetas electrónicas por ahí tiradas. Sometimes you find these comp board thingies which you can sell for money. Or in the bottom drawer of my desk. Just a bunch of random old PCI cards from like One 10 of these years ago. Yeah. Why is Rantadung only in caves? Because that's where the Runtal lives. It loves the dark. Interesting. Porque solo hay rental en una de las cuevas, ¿no? Y dice, pues, porque ahí es donde la cueva vive, le gusta la oscuridad, o sea, porque ahí es donde la planta vive, le gusta la oscuridad y punto. Jake, one of the questions that came in on the thread was, what are our plans for quality of life work, interim bug fixing and point releases in Q4? We've had a lot of talk lately about a renewed focus towards quality of life fixes and making the game as it is now more enjoyable, more stable. What can you tell us a little bit about what? No son zurullos RV, no es caca. No es caca, tío. La caca en realidad era... A ver... Para nosotros la caca... A ver si es uno de estos. No, no era caca. Era rental prota... No, Amoshi Plugin, no. Rantadung. Esto es el Amoshi esto es el prota... Esto es el prota, esto es lo que se encuentra en los entornos corrosivos, esto de aquí. Y de hecho se puede ver una fotito que andaba, me cago en la leche. Aquí, esto. En esta foto se ve en un entorno ácido, ¿no? Cómo sería la planta. Y la caca es este de aquí, que es el Rantadung. Que se utiliza para... que es como una especie de crustáceo. Y dice que se utiliza para... que se puede utilizar para... se podrá utilizar para innovaciones médicas o industriales. Así que es caca curativa, tío. Caca mágica.
what that plan is for quarter four. I know we've got 371 on the PTU right now. Take us through what you know. Yeah, so 371 is up on PTU now. There's definitely, when we went live with 370, there were some issues, there were some bugs that we definitely wanted fixed, but we wanted to go ahead and get 370 out the door. So we're working towards those things, and we're trying to get that live. And then, yeah, looking ahead to this rest of this quarter, I think we definitely want to do at least one more point patch, and then we'll obviously have 3.8 at the end of the year. And you're right, like there is a absolute push right now to get more focus on quality of life fixes, things like making quantum travel work properly. Sometimes there's lots of bugs there that are causing issues with also that knock-on effects to interdiction as well. You know, interdiction I know has been a frustration, and so making that a more enjoyable experience. You know, there's issues with, you know, being the HUD, the ship HUD, and it being able to actually understand what's actually happening in the ship, and so we want to look at that. Improvements to flight and FPS AI, making sure that the load and save feature is working well, and then you actually have new areas that you can, you know, log out and log back in, and you'll spawn in at those areas instead of just Port Olisar. And then a myriad of other issues, you know, things like ships not dropping cargo when they're destroyed. Making sure that the load and save feature is working well, and then you actually have new areas that you can, you know, log out and log back in, and you'll spawn in at those areas. Bueno, lo que está hablando es que, bueno, que están por llegar, como sabéis, la 3.7.1, que qué mejoras va a incluir, ¿no? Le está preguntando a Lando así un poco. Que todavía están en PTU, que quieren incluir soluciones para... O sea, que también están pensando en incluir a mayores otro parche a mayores del 3.7.1. Evidentemente después vendrá la 3.8. Pero lo que está comentando es que, bueno, que están trabajando sobre todo en estos parches en mejorar la calidad de vida de los jugadores. Cosas como mejorar el Quantum Travel, que sabemos que funciona mal, que no está funcionando bien. El tema de cuando vayamos a otros sitios diferentes, que podamos guardar y cargar la partida. En sentido de, pues bueno, pues el logout de las camas o el logout pues en otros lugares. Imagino que en otros lugares se puede referir a las estaciones, quizás. Y bueno, pues trabajando en esas mejoritas. Vamos a ver qué más nos cuenta. Instead of just Port Olisar. And then a myriad of other issues, you know, things like ships not dropping cargo when they're destroyed, and you know, police turning up at the right time, the security when you're being indicted and stuff like that. So there's plenty of things on the list that we are looking at that we definitely want to push for in 3.8. We'll see if we can get them all, because we're still trying to figure out how we can still deliver some content in 3.8 while also at the same time balancing the quality of life. Yeah, it's always a balancing act. Yeah. It's these quarterly patches. You want to always make sure there's something new for people in there, but you also want to fix things, and there's only so many resources, even with 600 staff around the world right now. You still have to make choices between those two things, so it's an important balancing act. Yeah. You mentioned the NPC cargo. I want to jump ahead to that. We had that question too. The question is, it's been possible to blow up player ships and pick up boxes for a while now, at least when that works. But the NPC ships that come out in, like, when the players are using their Mantis and they end up interdicting NPCs, they're not dropping cargo. What's the deal there? Yeah, so I know right now there's a bug where, like, if you destroy an NPC ship, I think the cargo is being dropped, but it's like it disappears for some reason, and so it's really hard to detect. And I'm not quite familiar with the exact ins and outs of the bugs, but that is a bug, a known issue, and then we're trying to fix that for sure. You know, we are trying to do a balance pass on AI encounters. Buenas, Roger. Bueno, está comentando un poco del tema de que ahora mismo pues parece que hay un bug con el tema de que cuando tú destruyes una nave de un NPC, por ejemplo, pues la carga desaparece al destruirla, ¿no? Hay ese bug. Entonces le dice además Luis Colando que ahora con la inclusión de la Mantis, el tema de que pues sacas una nave de Quantum y que no se pierde la carga, ¿no? Que no se desaparece. Entonces, ¿qué planes hay para eso, no?
Vamos a ver qué nos cuenta. To make that make the cargo actually, make it worth your while, I guess, so to speak. So we definitely want to do that where these cargo drops are actually rewarding and they're worth the effort, and so there's lots of balancing to do in that area, and we just haven't been able to prioritize that just yet. So. Me dice que además, que pues para que el tema de la carga, lo que dices, básicamente que el tema de la carga, para que tenga sentido, pues tiene que ser algo que merezca la pena recoger, entonces están trabajando en eso. O sea, están trabajando en eso, ¿no? Que todavía no han podido darle prioridad a eso, a ese aspecto, ¿no? Del juego, ¿no? Del tema de robar carga al final, estamos hablando, o sea, para no engañarse. Estamos hablando de poder asaltar una nave, robarle la carga y hacerse millonario. No, venga, pero sí, que todavía no han podido priorizar en esas movidas. Dan, from the chat here, 3.7 introduced FPS mining, introduced personal commodity inventory, introduced backpacks, for instance, that would expand our personal inventory. But right now they're attached to specific torso armors. Why is that, and is that where we're going with that? Are we going to be able to use other forms of storage, utility belts, just one shoulder sling backpacks over? Está volviendo loco el disco Landa. Bueno, está diciendo de que qué pasa con las mochilas, pregunta un usuario, ¿no? Porque ahora mismo están como ancladas a una pieza del torso y forman parte de la pieza del torso. Si ese va a ser el sentido, pues si eso va a ser la dirección que va a tomar Star Citizen en cuanto a ese tipo de almacenamiento, o si va a haber otro tipo de alternativas, ¿no? Pues imaginas tener un cinturón con movidas o dice Discolando ahí, o podremos llevar ahí una movida en el hombro, no sé qué. Bueno, se vino todo loco ya el Discolando, ¿no? A ver qué nos dice. T-shirt. I mean, what are our thoughts here? The reason it's on the backpack is because it's the first implementation, and we had to put it on ideally the most meaningful piece of armor you have on you. Mm-hmm. And it kind of made sense because it was a big chunky box. You couldn't just like hang it on your belt or something like this. We put it on the armor. The goal is to allow pretty much any type of armor/clothing to have some form of storage. If you put in your cargo pants, they have 2 pockets or 4 pockets, whatever. Each of them has a capacity, and it all adds up to your inventory. Right now, even the smaller, lighter armors have a bit of capacity, so you can still loot a few things as you move through the world. You won't be able to make a fortune out of it, but you still can go pick up, I don't know, a key card or a fruit from somewhere or a mineable you find. You're not going to bring 100 of them, but you can still pick a few objects. The idea is to have the same kind of happening for, I don't know, a utility belt, as you say, or more like a clothing type backpack thing that you wear on your back, or I don't know, all of these items that you can put on you, and it all adds up to one inventory. Gotcha. Bueno, él dice que está puesto así ahora mismo en la mochila, en plan una pieza del torso, porque ahora mismo como primera intención era lo que tenía sentido metérselo así y ya está. Pero con el futuro como que piensan de que se le puede añadir a cualquier tipo de armadura algo de capacidad, en el sentido de, o sea, que se le puede añadir una armadura tipo de capacidad, aunque esto igual aquí se está equivocando el desarrollador al decir, porque no sé si habían dicho de que dependiendo del tipo de armadura que tengas, pues puede que haya armaduras que sí, haya armaduras que no. Es decir, en una armadura pesada que puedes llevar una mochila, igual. Bueno, entonces está comentando sobre el tema de que, por ejemplo, si tú llevas unos pantalones de carga, ¿ok? Pues que tengas unos bolsillos, pues bueno, que al ponerte la mochila o al ponerte las piezas que se le puedan poner extra de almacenamiento, pues que simplemente se añadirá más capacidad a esa armadura que ya tienes y que todo se verá como en un inventario único. Y que, por ejemplo, pues ahora que cualquier armadura puede tener algo de carga, que incluso que hasta la que menos carga tiene te permitirá por lo menos llevar una tarjeta de las que encuentres por ahí, ¿no? O algo así, ¿no? Pero que no te podrás hacer rico con ello. Me refiero, no podrás llevar 100 y pico, como puedes llevar con una mochila ya gorda o tal, pero que sí podrás llevar algo, ¿no?
Another question from the chat has to do with specialized FPS mining equipment or any specialized mining equipment in general. For lack of a better term, what's next for mining? Vale, la pregunta es si sobre equipo especializado para minar en FPS y bueno, directamente Discolando le ha preguntado qué es lo siguiente que habrá para minería. Where do we want to go? Where do we want to go? I think the closest one that's coming soon, is exactly as you said, specialized mining equipment. Right now we have one mining laser for ships, and we have that's all it can do. It does one thing, it does it well, but there's no variation there. We want to add more variation to rocks, and automatically we want to add more variation to the lasers you can equip. So if we add a rock that has a resistance, I don't know, let's say it goes over 90%, the current prospector will not be able to scratch it. It cannot pump enough power into it in order to break that rock. The idea is to provide a laser that will lower the rock's resistance, and it will be able to apply, then transfer the power, enough power to break that rock. Obviously, it's going to come with some downsides. It's either going to cost more if it's better, or it's going to cost the same, but then it introduces a lot of instability into the rock, so it makes the process harder. You might have another laser that makes instability very low, but then it raises the resistance or raises some other parameters. Then it could make your the time it takes for the rock to charge up and actually fracture correctly a lot longer. I think there's a list of like 15 parameters we have right now between the rock and the laser that we can. Vamos a parar ahí que si no me pierdo. Está hablando de que lo siguiente para la minería sería incluir diferentes tipos de láseres, quizás, o en el sentido de que ahora dice que lo que hay ahora está bien en el caso de las naves, pero que funciona bien, pero que necesita más variedad, ¿no? Entonces, y quizás nos podemos encontrar que una roca que incluso a máxima potencia la Prospector no sea capaz de minar. Entonces que haya, por ejemplo, un láser que pueda pues incrementar, o sea, que pueda reducir la dureza, ¿no? con la que necesitamos pues prospectar, ¿no? o perforar esa mina, ¿no? Pero que al mismo tiempo eso añada inestabilidad, es decir, que reduzca el sitio por el que podemos nosotros minar la barrita verde, ¿no? de la minería. O incluso que sea en el caso de al revés, ¿no? Que si vemos algo inestable, pues que le podamos aplicar el rayo para que lo haga más estable, pero a cambio aumentará la dureza, ¿no? de poder realizar la tarea. O sea, la dureza de que le tenemos que dar con más intensidad al rayo, ¿no? Y dice que tiene como unos 50 parámetros, alrededor de 50 parámetros entre lo que viene siendo la roca y el comportamiento de la nave, etcétera, la interactuación, ¿no? En la minería. Play with and combine them in different combinations to create something interesting. But yeah, this is. Claro, la idea es pues tratar de llegar a algo que combine ese tipo de variedad, eso que lo transforme en algo interesante, ¿no? Que converja en algo interesante. Down the line for us. Also, we're looking into having something a bit more short term, where a laser is long term, and you make an investment, and that is the laser you have right now for that ship. We have something more short term. Think about it, how the med pen is for FPS, where you this happened, so I react to it, and I use the med pen, and I get a bit of health back, and I'm good now. I can continue. Consider the same with the mining laser. We can have a thing where the rock is about to blow because you messed up, or let's say you had a lag spike, because it can happen. It's a very common occurrence for the players. It had a lag spike, and suddenly now you're in the red. It's like we will have some consumables that allow you to you activate them on the laser. They get injected into the rock, and it kind of diminishes some of that. Or makes it decay for a lot faster for, let's say, 30 seconds, or doubles the power of your laser for 20 seconds. Claro, está diciendo de consumibles que imaginemos como el medpen, ¿no? Que nosotros nos echamos el medpen y nos curamos en el caso que nos vayamos a morir. Pues que quiere que haya ese tipo de consumibles para la minería, en el sentido de que, imaginaros que por ejemplo tenemos una roca que está a punto de volar porque la hemos cagado o porque simplemente hemos tenido un pico, y que le podamos inyectar eso como para estabilizar, ¿no? al láser, y un consumible, y para estabilizar lo que sería la roca, o
o simplemente pues para dar un poco más de intensidad al láser durante 20 segundos, por ejemplo, ¿no? Con ese consumible. So you're able to temporarily boost your mining capabilities using these consumables. The problem is you can only have these many equipped, and you have to choose which one do you equip based on what you expect you're going to find. So if you're going to mine this type of thing and you know it has these problems, bring consumables that are going to help you in that process. Claro, dice que además la idea sería de que tú tienes una capacidad limitada de tipos de consumibles que puedes llevar. Entonces que la idea sería que si tú vas a minar cierta cosa, pues que tengas que equiparte con ciertos consumibles, pues si sabes que vas a minar esto, pues solo esos consumibles valdrán para esta tarea en concreto, ¿no? Gotcha. Yeah. That sounds cool. So hopefully that's interesting. Yeah, well, I think what I got from that is that we're not done with mining. You know, we got ship mining. We got FPS mining. And we're not just leaving them behind. We're going to continue developing this feature, continue building it out. One other thing I forgot to mention this. We're it's a bit, I would say, maybe further down the line, but not by much. We're looking into refining. So refining is also going to be something. It's not mining, but it's what you do with the spoils from mining. Yeah. So you take this raw ore thing. Right now you get this mixed material that doesn't pay up that well because it's mixed with everything. You have impurities in there, inert material. You have diamonds mixed with gold, mixed with agricium, and you want to separate because for each of them, if you have it clean, 100% purity, then you can sell it for way more. This is where refinery comes in. You can go to a refining station and create like a refining job that gets processed over time. Some of them might take 5 minutes, some of them might take 1 week. These happen while you're not online. You can log out of the server or go do something else. The station will work for you. Obviously, you have to pay the station, and then it takes about a bit of time. You take your profit back, and hopefully you make a run to another station where you get to sell it before you get shut down and your cargo gets stolen, which is a different problem. But we're only doing the refining part. Other teams are doing the getting your cargo stolen part. Yeah. Vale. Están hablando de que ahora también si esto va a ser solo lo que va a ser la minería, dice que no, que evidentemente va a haber más cosas y que están trabajando en el tema del refinado. Y claro, una de las cosas que dice del tema del refinado es que sería interesante pues el poder decir, pues bueno, pues lo llevas a un sitio, ¿no? Lo llevas a un lugar y una estación y como que hay una mecánica de refinado que te puede llevar 5 minutos, algo, que te puede llevar algo incluso una semana, el refinarlo, ¿no? Y que bueno, pues que mediante este proceso conseguirás pues que la materia en bruto que has obtenido poder refinar, quitar las impurezas, ¿no? Quitar las impurezas y de esa manera pues poder sacar un mayor beneficio. Entonces evidentemente tendrás que pagar a la estación para que te lo haga y luego pues podrás llevarla a otra estación para venderla, ¿no? Para vender ese producto y bueno, que en el proceso que te pueden robar, pero que eso ya forma parte de otra historia distinta. It all bleeds together with missions. So when you can refine, it might be someone who's after a certain refined resource, and then of course you've got things like interdiction to interrupt your journeys and steal your cargo, and it's all like a nice, it's well designed, isn't it? It all comes together. And ¿Cómo se divierten? Bueno, el caso es que, claro, está diciendo de que habría pues un refinado y que dice que todo este sistema de robar que puede venir con misiones y que, claro, que la idea es que mira cómo se divierten los dos, qué cabrones. Y que, claro, que entonces se puede generar una misión para que busques un material refinado concreto, entonces pues ahí es donde entraría el tema de la interdicción de un salto, de que te jodan, ¿no? De que te paren el salto, de que te roben ese material para poder hacer esa misión. Todo muy interesante. built into something beautiful. Que dice que van a construir algo increíble y bonito, ¿no? Mediante ese From sistema. the chat here, what's the? We talked a little bit about mission sharing, and it's new now that it's in. What's next? I mean, we know mining is not done. We're going to keep working on mining. What's next for mission sharing? Sorry to interrupt. No, go ahead. Moving forward, we want to do like an overhaul of the UI, so that it's clearer in there. So you've got things like I think I touched on it earlier, but like recommended party size. Perhaps if something requires a tool, that it mentions that you might need that tool in some like clear and easily decipherable manner. Mm-hmm.
And of course, just adding more missions that you can share. So you might find that the missions unlock as you go along, and as you're, say, we've got those North Rock bounty missions at the moment. So you could take those as an example of, like, as you progress through unlocking harder missions, you might find yourself going into ones where you really need a party, so that you have that experience of like, oh, I've hit some kind of cap here, so that I can make use of mission sharing in like an interesting way. Things like balancing the amount of rewards you get, because at the moment, obviously, we've made mission sharing missions out of previous missions, Right. and the rewards are kind of capped to one player at the moment. So a lot of people are finding that they're mission sharing, and then they're like, oh, well, there's only a small amount of money to give you, sorry buddy. So we need ones with like nice big payouts, nice big juicy ones that people can look forward to doing with their orgs, and all of that sort of. It's an exciting feature. So just moving forward, we need to expand on it. Iteration 2. Yeah, you mentioned there are. Claro, bueno, está preguntando qué será lo siguiente para el compartir misiones, ¿no? Porque ahora estamos hablando de minería, pero que ya dejamos la minería al lado, y ahora qué sería lo de para compartir misiones, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Y bueno, dice que no puede hablar mucho del tema, en el sentido de que, bueno, de que todavía falta pues el tema de la mejora de la interfaz, pero sí que la idea pues sería, por ejemplo, que nos encontráramos en la situación de que nosotros vamos haciendo misiones, llegáramos a un punto, porque claro, tú vas haciendo misiones y te vas desbloqueando más misiones, ¿no? Al hacer más tipos de misiones distintas, que te encontrarás en una situación de que de repente pues llegas a un punto en que como que hay un techo, ¿no? Hay un techo que dices, bueno, ahora necesito gente, ¿no? Necesito algo de ayuda. Lo que pasa es que también está el problema ahora de que dice de que las recompensas no son sustanciales, ¿no? Para lo que serían las misiones para que lo sería mucha gente. Mucha gente pues sería una pequeña parte de nada, ¿no? Que no hay. Entonces que también sería interesante pues el hecho de poder crear misiones con algo que fueran pues con una recompensa más lucrativa, ¿no? Más viruta, y que incluso hacerlo pues grandes animaladas, ¿no? Para ya pensado para las organizaciones y demás, ¿no? Para hacer una misión con la org y ese tipo de cosas. Y que bueno, con el futuro pues que vendrán cosas excitantes. 206 missions in the carousel of missions that I could jump out to, going through and rebalancing them for the advent of mission sharing is probably going to be an ongoing process. Yeah. Claro, aparte de que hay 260 misiones ahora, y que esas 260 misiones creadas que se pueden, que también hay un proceso de rebalanceo, ¿no? Ahora que está esta nueva mecánica, pues que podrá haber, pues eso, un proceso de rebalanceo. What about bounty hunting and the Pro 10 missions? A lot of times when folks accept these missions, the targets that they're meant to go after don't seem to spawn. Oh, that sounds well. Yeah. Bueno, ¿qué pasa con las misiones de cazar recompensas? Que cuando vas a ella, pues no parecen aparecer, ¿no? El tipo, pues a veces se buguea y no parece aparecer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Oh, that's sad. Eso es triste, dice. We look to fix them. Que estamos mirando para arreglarlo, pero que es triste que pase. And as long as the community continues to use the issue council and help us out with that, we'll be sure to thwart all of these instances. Yeah, for those ones specifically, because before we do these shows, I go around, I ask around for a couple different sources and stuff like that. I think it was actually the last time you and Luke were on. You guys made a good point about how the missions themselves are actually dependent on multiple subsystems. A mission doesn't exist in its own ecosystem. A mission is a set of goals. Está hablando de que las misiones no existen en un solo ecosistema, sino que que tiene que ver con muchas otras partes del desarrollo, ¿no? Y que está como tratando de explicar el tema de los errores que hay, ¿no? Claro, dice que puede que una misión se arregle, pero que, por ejemplo, si alguna de estas partes que tiene el desarrollo de Star Citizen aparte se jode, pues eso puede afectar como un efecto dominó, ¿no? a la misión de nuevo y poder joderse otra vez. One week it can be because of this system, and the other week it can be because of this system, and the other patch it can be because of this subsystem. So está haciendo eso, pues que de repente una semana pues
hay un fallo, no sé tal cosa, que afecta de repente a la misión. Y bueno, pues que pues por una semana puede ser eso, que pase, que no se vea por eso, otra semana puede ser que no veamos el objetivo porque haya sucedido otra cosa diferente, pero que no permita también ver el objetivo por historias, ¿no? Que están ocurriendo durante el desarrollo. Acordaros de que Star Citizen es un alfa. While they always manifest in a similar symptom, the causes can actually vary from patch to patch and even from instance to instance. Yeah, So- very eloquently put, I must say. Yeah, that's exactly it. That's kind of one of the really interesting things about Star Citizen. A lot of these things happen behind closed doors. You know, we make a mission, test make the mission, we get feedback, we get to improve it. But during all of that time, you guys also get to play the game in alpha. So you get to experience this kind of ebb and flow of development firsthand. And it's really helpful because you guys get to send us these issues too, issues that may have been missed, issues that only happen when there's 50 people on a server, and all of these kind of things. So moving forward, we love to find these bugs. No, it's one of the reasons it's so important to continue to submit to issue council, even if you see what seems like the same issue. You know, it's like, oh, this mission doesn't work. Oh, somebody's already submitted that this issue doesn't work. Your cause may be different from Dan's cause, may be different from Garrett's cause, even though the visible symptom is the same. Because these things touch so many subsystems, your individual occurrence may lead us to a whole different path. Yeah, it towards helps us. resolution. It helps us prioritize too, because if enough people are reporting the same issue, we've got an internal, review process where we look at, the feedback that's coming in, and that helps us when we're doing our quarterly planning. It helps us when we're doing kind of feedback reviews and just feature reviews in general. It helps us kind of look at like what are the most egregious issues, and especially as we kind of shift towards this this quality of life, focus. What are the things that are most bang for buck? Well, let's look at what's the feedback is and use that as a tool. Yep. Bien, está hablando lo típico, ¿no? De que utilizar el feedback de los backers como herramienta para poder mejorar la calidad de vida y poder ver qué bugs realmente están molestando, etcétera, ¿no? Lo que siempre ya sabemos a través del Issue Council, que podemos reportar bugs y que, bueno, pues eso ayuda al desarrollo de Star Citizen. Gareth, let's talk about caves. We talked about the future of mining. Hablemos we de talked about cuevas. the future of mission sharing. What can you tell us about the future of caves? What's next for caves? Or maybe not next, but what's next up development-wise for caves? Next up, development-wise, we have a couple of prototype new entrances. So we have big sinkholes that you can fly the ship into. We have larger, more cavernous entrances that you could drive a ground vehicle into. Está hablando de que tienen grandes hoyos en los que puedes aterrizar tu nave, en las cuevas, un modelo, ¿no? Un diseño. Otro diseño que sería, pues, grandes entradas para poder meter tu vehículo. We had those a little while ago, but we hit like a little, talking about, all of the different teams you need. We hit a little tech hitch where we needed sort of real-time probes, because obviously our planets do rotate. Right. And the time of day changes organically as they rotate. So we needed some tech to make sure that the entrance to the caves wasn't pitch black during the day, because we could only like light it in one certain way at the time. But moving forward, we'll be able to have it dynamically change as the planet rotates. So we'll be able to introduce these much larger entrances. And then with server OCS. Está hablando de que han tenido que hacer como unas entradas más largas porque tienen que revisar que cuando... La verdad es que aquí no entiendo por qué lo dice así, ¿no? Dice de que como el día cambia y como el planeta rota, la luz cambia con la rotación del astro, ¿no? Entonces como el astro está rotando, pues claro, que saber pues qué pasa o sea, que intentar resolver que no parezca un hoyo negro, ¿no? Que no parezca un hoyo negro al entrar en las cuevas y que por eso las ha tenido que hacer más grandes. Yo lo que me planteo es, hola, ¿las naves tienen iluminación? ¿Ponerle iluminación hacia abajo, coño? ¿O ponerle algo distinto? Pero dejar las cuevas ahí que se oscurezcan y que sean tenebrosas en la noche y que parezca que vaya a salir ahí un oso alien vampiro, ¿no? No sé. Streaming coming online, we can have more of them, and we can have them much bigger and deeper.
We've got these room archetypes that we already have that we want to expand upon. So you might find some with like some structures inside, some that are more lived in. Moving forward, we'll have AI combat inside there, which we're also working towards. Of course, that would be really cool because I've seen lots of videos online of people shooting their guns and really enjoying the reverb and all of this stuff. So I imagine it'd be really chaotic having a nice big fight in a big central hub of a cave. Yeah, that was literally the first thing I saw. Like when the first people got in, they got to the first cave. All they did was sit there and just shoot their guns and just bring out different weapons and see what the guns sounded like shooting with the different guns. Yeah, it's really cool. And Parece que una de las cosas que han visto en las cuevas, el disco Lando, fue cuando la gente empezó a entrar y vio cómo disparaba diferentes tipos de armas y cómo sonaban y todo eso, ¿no? Y que bueno, que sería interesante también, pues, en el siguiente paso, pues, en el futuro, ¿no? Los siguientes pasos, tratar de introducir inteligencia artificial para hacer FPS en cuevas y demás. Y osos alien vampiros. Creo que eso no lo ha dicho, pero estaría muy bien. VoIP as well, the way the VoIP reverbs inside, you know, you're going to be working with your team, trying to fight the AI inside and everything like that. So just really expanding upon it. As Dan said a few times, it was a toe in the water for caves. I'm going to just jump head first. Next time. Yeah. The ever-present If I can. 2.0 implementation. Yeah. Jake. One of the sorry No, to go, interrupt. no. One of the things that I would love to see in caves, I would love to see them become more dangerous. I would love to see them. Every step you take, you have to be careful, and you don't know what's behind the corner. I want us to get. I know we're far from that right now, but I want us to get us to the point where we have critters in there and stuff that can bite you, stuff that can jump at you and stuff like that. A ver, estoy viendo Reo, no me mola en su momento que la noche en planetas acabase siendo americana. Mola no ver un huevo, o sea, no mola no ver un pimiento también. Mira, el tema de la oscuridad, si quieres ver oscuridad te recomiendo que vayas a Hearthstone. En Hearthstone es un planeta lo suficientemente grande como para que la cara oscura sea oscura. Las lunas no son tan grandes cuando vas en nave. Si vas en tierra, no verás un pimiento. Tú apagas todas las luces, te quedas allí, todo oscuro, todo. Pruébalo porque está todo oscuro, ¿vale? And when you hear a sound, you don't know what's coming. You're like, oh, was that it, or is it something else? Or that's where I want to get, where people are like in the dark, alone, and the flashlight starts flickering. Yeah, fauna. That's what I want to get. I'm super excited for fauna in caves. Cool. One video I saw that I really enjoyed was speaking to the danger of caves. Was a group was mining in the FPS harvestables, and I guess they didn't do a very good job because there was a reaction and it exploded and then they ragdolled away. It's like, I was like that. Did you see that? Yeah. It was funny. I really enjoyed seeing that. I was like, wow, like that's like, you got to be careful, man. Like there's a skill here that you got to master. So yeah, I like that because it's kind of a combination of the two, caves and then harvestables all coming together to make a really cool experience. No, está hablando de que simplemente vio a otros tipos jugando ahí en una cueva y dice que le pareció interesante el hecho de que, bueno, de que de repente pues a unos les explotó la mina y como que dicen, como que llegaron a la conclusión de que hay que tener cuidado, hay una mecánica que hay que practicar, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Y que el tema de cuevas junto con esa experiencia que le pareció una combinación interesante. Producer, Yes. tracker, and prioritizer of issues and bugs. Yeah. What can you tell us, if anything, about this damn unclaimable ship bug? I can confirm that as of yesterday, that bug is fixed, and it should actually be in the 3.7.1 patch. So it may be on. I don't think it's on yesterday's PTU publish, but it's No. bug skill here that you got to master. So yeah, I like that because it's kind of a combination of the two, caves and then harvestables all coming together to make a really cool experience. Jake, producer, Yes. tracker, and prioritizer of issues and bugs. Yeah. What can you tell us, if anything, about this damn unclaimable ship bug? I can confirm that as of yesterday, that bug is fixed, and it should actually be in the 3.7.1 patch. So it may be on. I don't think it's on yesterday's PTU publish, but it should be on today's PTU publish if we end up going today. So the next PTU publish should have it, and that should be fixed. Vale, ¿qué nos puede decir sobre el tema de las naves no reclamables, el bug de las naves no reclamables? Se dice que está ya resuelto ese bug y que lo podremos ver para la 3.7.1.
for a little background on what was happening, I actually hit up our back-end server engineer who was working on it to see what was actually going on. So the issue was that sometimes the loadout service, or what we called the loadout service, was failing to return a customized loadout to the DGS, and there was a possibility there when that happened for an outage to occur in the services chain. It's called chain of services. So now if the DGS can't get a customized loadout, it's going to get a pristine version of the ship instead from the entitlement processor and keep running with that. So no more should users ever fail to get claims anymore. So that's good news. Yeah. And to the other persistent bug, we had a question about bed logins and some of the issues that cause bed logins to be unreliable. We actually don't have the guest on here today. We had to talk to Rob Johnson, but I did reach out to Rob Johnson to get an answer because this bugs the hell out of me, and I really wanted an answer to it. So we went a little extra here. Rob Johnson tells us that Rob, wherever you are, probably at work, that in recent patches we've been adding more analytics to the bed to try to really nail this down, because the bed logging thing has been a persistent issue for quite a few patches. Yep. And as we learn more about what we need to look for in order to track this down, we've added more and more analytics to the last few patches. There is a potential fix. I won't be quite as... Vale, que está preguntando que qué pasa también con los bad logins, ¿no? Los bad logins es que cuando logueamos y no nos entra el juego, tío, que se nos queda ahí, que pues se nos queda, es una puta mierda, básicamente. Estamos ahí en pantalla de carga y no nos entra, o bueno, pues algunas veces ha pasado. La verdad es que es algo que pasa bastante. Y sobre todo jode cuando hay alguna reconexión, y cuando hacemos eso pues nos pasa a la vez y entonces nos vamos a la mierda. Y dice que hay como unas resoluciones potenciales, unas posibles soluciones a este problema. Vamos a ver. Porque debido al sistema todo, ¿os acordáis que tiene un sistema puesto para analizar diferentes tipos de historias, ¿no? De comportamientos, que es como una especie de conjunto de base de datos que les permite pues analizar diferentes comportamientos de lo que tiene que ver el desarrollo del Star Citizen, la interactuación de los jugadores y demás. Pues se había reflejado pues el tema de donde hay fallos, donde hay tal, que se está hablando de esto, se está hablando de lo otro. Pues ahí hay como una especie de recopilación y como que tratan de utilizar también esa herramienta para descubrir cuáles pueden ser los posibles problemas que cause ese tipo de error al loguearse, o el error al entrar. Was about the unclaimable ship, but there is a potential fix in 3.7.1 that through the analytics has already told us we've got an where the success rate was hovering somewhere around 50% of the time. The success rate of successfully logging out and logging back into the bed is up to 80% in current PTU builds right now. So while we may not have when I talked about multiple causes, the same symptomatic issue that can be caused by multiple systems, while we may not have found every single cause that can cause it, we are pretty confident that we have improved it quite a bit in 3.7.1. So look out for that. Hopefully when you go to bed, you'll actually wake up where you're supposed to. Claro, además eso también afecta a lo que es el tema de loguearse en la cama, desloguearse de la cama. Entonces, claro, que dice que además para la 3.7.1 el tema de loguearse en la cama, que parece ser que ha sido mejorado bastante y que ahora no funciona todas las veces. El consejo hasta ahora ha sido que simplemente hagamos un salto, lo cortemos a mitad y nos desloguemos en medio del espacio. Pero aún así no está funcionando bien ahora. Está diciendo que para la 3.7.1 lo ha mejorado bastante. La verdad, para mí es una cosa muy importante, porque sobre todo ahora que tenemos el servidor con 50 personas, alguna vez lo hemos probado y hemos conseguido que casi todo el mundo lo haya logrado, ¿no? Y es cuando estamos haciendo una misión con el clan, ¿no? En una Hammer, y de repente pues entra alguien, pues siempre tienes que... Pues nosotros, bueno, en nuestro caso siempre lo vamos a buscar, ¿no? O tratamos de que todos juguemos juntos, entonces hay que reloguear, volver a entrar, volver a rehacer la party, entrar en otro server. Entonces, si realmente ponen bien lo de la cama, la posibilidad de que, es decir, si todo el mundo se acuesta en una cama que tiene asignada,
y luego el propietario de la nave se acuesta también, pero en otra cama. Cuando todos relancemos la party, al darle al relaunch, deberíamos todos de cargar en la nave, siempre y cuando, en principio, ahora mismo, el propietario de la nave sea el líder, porque será el que entre primero y el que arrastre a los demás. Entonces, como él carga, los demás también cargan en la nave que ha cargado el propietario, y así todos aparecerán en la cama contigo, en caso de una Hammer. Lo hemos hecho alguna vez y nos ha funcionado en una Caterpillar, nos ha funcionado en una Starfarer y nos ha funcionado en una Hammer. Entonces, ¿qué pasa? No nos ha funcionado en este parche. Veremos a ver si funciona en la 3.7.1, porque es la manera de que si alguien entra a tu partida o quieres seguir continuando en donde estabas, pues que podáis saliros todos en un momento, todos a la cama, tal, en vez de todos al menú, pues todos a la cama, logout, pim pam, entras y ya, ya estás todo el mundo en la nave, más el otro que tiene que solamente llegar, ¿no? Eso facilitaría mucho las cosas. Ahora, más que inmersión, Roy Roger, que sí que la aumenta, sería muy cómodo, sobre todo para la gente que ahora mismo no tiene tanto tiempo para jugar a Star Citizen y imaginaros que quiere estar con una Prospector minando y quiere estar mirando pues en los alrededores de Delamar, ¿no? Y en Delamar pues no puede vender sus componentes, tiene que ir a por Olisar y son, pues igual son 20 minutos de salto, 15 minutos de salto, 10. Entonces dices, coño, estoy mirando allí toda la tarde, tal, y bueno, pues desconecto, tal, sigo, me voy a cenar con la familia, luego vuelvo, sigo donde estaba y joder, cuando tenga lleno puedo volver. ¿Sabes? Y si no me da tiempo por lo que sea, pues puedo cortar el salto, puedo quedarme ahí durmiendo, pero tengo toda la carga, tengo toda mi nave y tengo todas mis cosas, ¿no? Al final es algo que es un, un- algo muy importante ahora para Star Citizen, que se pueda hacer eso. Por eso también es muy importante el pensar en tener una nave con cama, ¿no? Por eso siempre digo que la Mustang es una puta mierda y la Aurora es gloria. Porque la Aurora tiene carga y cama. Y la Mustang tiene carga, pero carga solo de kiosco, no se le puede meter nada dentro y no tiene cama. La Mustang Starter, la del paquetito Starter. Y eso es una cagada. Vamos a seguir. From now on. So good on that. Gareth, where are the terminals that allow us to pay off our damn fines? The terminals of paying fines, they don't exist yet. At the moment, your fines are paid straight away. So it's a very quick debt collection. Yeah, it's garnishing our wages. But moving forward, the terminals will come in and they'll be in sort of easy to access places, fair places, things like rest stops, including Port Olisar. It's kind of a glorified rest stop. Me parece que le está preguntando cuándo vendrán los kioscos en los que podamos pagar las multas. Es decir, o sea, los kioscos se refiere a las pantallas, no a los lugares donde vamos a pagar las multas. Dice que, bueno, que le ha preguntado en plan de, pero no están ya puestos y es en plan de, no, ni de coña. Entonces, que básicamente esos kioscos los podremos ver serán fáciles de ver, ¿no? En estaciones, o sea, en cualquier estación, ¿no? Por Olisar, stops, tal, que será algo accesible. Orville, Levski, fair places like that stuff, so you can find them easily and you won't be too harassed whilst you're trying to pay off your fines. Okay. Dan, are there any plans to allow other ships besides I think it's the Prospector, the Reliant, the Terrapin, maybe the Reclaimer, if I remember correctly. Are there any plans to allow other ships besides the small minority to search for mineable resources, even if they can't mine them themselves? ¿Alguna posibilidad de que haya... Básicamente la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que, aparte de la Prospector ahora mismo, alguna otra nave sea capaz de encontrar recursos mineros? Definitely, yes. It should not be something that is restricted to a ship. It is right now because those ships come equipped with a specific radar that can find resource signatures. The goal is to eventually have any ship that has the power requirements to equip said radar or the size of the slot needed for that radar
to be able to equip the radar. But there will be a downside. A radar that is very good at detecting these signatures, the resource signature, will be not so good at detecting your ships. So you're probably going to be able to detect. Claro, está diciendo de que definitivamente la idea es que haya más naves que puedan utilizar lo que es el radar que tiene, por ejemplo, la Prospector, ¿no? Entonces, como que está la Prospector está equipada ahora mismo con un radar específico que tiene esa habilidad. Entonces, mientras tengas en otra nave el poder suficiente como para hacerlo, pero también dice que habrá no contraindicaciones, pero bueno, que ¿cómo se dice la mierda? Que habrá ventajas y desventajas en los diferentes tipos de escáneres que tengas, ¿no? Pues en el caso de que tú te equipes este escáner, tendrás más dificultad, no podrás escanear tan bien otras naves. Sí podrás escanear minerales, recursos, pero no tan bien las naves, ¿no? Detect something to mine from, I don't know, let's say 3 kilometers, but then you'll also lower your ship detection from whatever 10 kilometers to about half of that. So there's a trade-off. You want to be. Claro, puede que seas capaz de detectar minables a X kilómetros, pero imaginaros que pues puedes ser capaz. Pero de repente, en vez de poder ser capaz de detectar naves a 10 kilómetros, pues a la mitad de eso, ¿no? Por tener la capacidad de poder detectar recursos. Es un ejemplo, ¿no? Que está poniendo. Good at finding resources, you're not going to be so good at finding enemies. So it's up to the player to configure their Si quieres ship ser how they bueno want encontrando based recursos, no on vas a ser what bueno encontrando function they want to jugadores, ¿no? serve. It might be I don't know, I have a ship that I use for fighting a lot of the time, but my buddy needs me to scan ahead of him and find mineable for his prospector, for her fleet of prospectors. And you just go like, yeah, I'll equip this one, I'll do this job now. But if we're getting attacked, I'll be a bit blind. Gotcha. So as more and more of the component system comes online, we'll be able to customize our existing ships and outfit them the way. Claro, básicamente dice claro, que puede darse el caso de que tú tengas una nave y que como quieras ayudar a la flota de tus colegas a poder minar y dices, claro, ok, puedo equiparme esto, pero si nos vienen a atacar, que estaré un poco ciego porque no podré ver todo lo que podría ver con un radar de combate. Entonces, que dependerá de la decisión del jugador, ¿no? Y Solando dice, bueno, que a medida que vayamos viendo más y más contenido, pues vamos a poder ver diferentes tipos de componentes, ¿no? Iremos viendo diferentes tipos de componentes que le pueden equipar a las naves, a los radares, etc. To the purposes of the day, like that. So, that said, help finding mineable resources. What about finding caves themselves? Are we going to be able to? What's the future hold for being able to search and find these caves? Vale, ¿cuál será el futuro? Vamos a poder encontrar cuevas, básicamente. Directamente cuevas. Si va a haber alguna manera de encontrarlas. Right now, because we figured out when we got the final numbers of how many caves we can while keeping the same performance, how many caves we can put in the game. We kind of figured out that they're going to be a pain to find because that was my next question. So many. A planet that is so big and 5 caves, the chances of finding that are very small. So what we did initially, we prepared, we had a solution of putting a signature on the cave so the radars will pick it up. Right now, we started with a signature of 5,000 meters. As soon as we didn't even go live with that, we made it 10,000 meters. And I think now we made it even longer. There's a tiny triangle that appears as soon as you go close enough to a cave. The problem is even that is not enough. So one of the things that we don't really want to do is that just give a mega signature that everyone sees just because they're there, they just win a cave. Vale, estaba diciendo de que primero lo que tienen que mirar es cuántas cuevas van a ser capaces de poner sin afectar al rendimiento. Y dice que, por ejemplo, en el caso de Hearthstone, ¿no? Pues que será inmenso y que pues 5 cuevas para todo Hearthstone que seguirá siendo muy pocas, ¿no? Entonces de que primero empezaron poniéndole como que se podían detectar a 5.000, ahora a 10.000 y que si pasas cerca como que aparecerá un triangulito, ¿no? De que hay una cueva en la zona, pero que aún a pesar de todo eso no es suficiente, pero que tampoco quieren que simplemente por acercarte un poco que no quieren que tenga una especie de mega señal, ¿no? Mega firma de que aquí hay una cueva y la vea todo Dios, ¿no? Que esté por ahí. Tampoco quieren que sea así. Y además que para lo que han hecho para que se detecte la cueva es añadirle una firma precisamente, ¿no?
that is not what we do ideally. You want a cave? Yeah, exactly. You get a cave and you get a cave. No, we would like to get to the point where a planet has a realistic number of caves. So if everything goes well with server OCS, that should allow us to put way more caves in than we have. I'm talking like orders of magnitude more. So ideally, if you look at Earth right now, there's thousands. Bueno, cuando el tema del server mesh, la tecnología avance, serán capaces de poner muchísimas más cuevas, ¿no? Y que quieren poner como un número realista de cuevas en un planeta. Y, por ejemplo, están diciéndose que la Tierra tiene como cientos de cuevas, ¿no? Thousands of caves. Miles de We cuevas, want to mejor do dicho. something like that for our planet. We'll see what the number actually is and what performance allows us to do. But the idea is to increase the density. That will automatically make them easier to find. We will still like to keep a bit of a signature on the cave, so if someone comes close enough to a cave, they'll detect it. But again, this will be dependent on what radar do you have. Do you have a radar that is specialized in finding caves? We can put a specialized signature type on the cave that is just for, I don't know, not necessarily on the cave, but for like underground deposits, because we will have this in the future. We already talked about this, where we can own a piece of land and we can prospect it and go like, oh, this piece of land has this amount of stuff underground. Ideally, with the same device, you gotta be able to say, wait, there's a cavity here under the crust of the earth. So, but that is coming a bit further into the future. Yeah, that was. Claro, están diciendo de que una de las cosas que podrían ser es que en vez de detectar cuevas, ¿no? Que sí, que podrías detectar cuevas, que puede que necesites un radar específico para eso, para detectar cuevas, como está diciendo. Pero que quizás en vez de eso, pues simplemente que puedas encontrar recursos enterrados, no recursos bajo tierra. O tener un radar que tenga esa posibilidad de recursos bajo tierra. O que simplemente, pues, que tú, por ejemplo, vayas a poseer unas tierras y que en esas tierras pues empiezas a prospectar y descubras que, o a escanear, ¿no? Y descubras que hay recursos también encima, pero que también con esa misma herramienta pues veas que hay recursos debajo, o que incluso esa misma herramienta te permita como ver una especie de cavidad, ¿no? en lo que es el radar, y que pues eso te llama la atención, pero que eso es algo que sería muy a futuro, todavía es pronto, ¿no? Para eso. Was actually the next question was why do we seem to have so few caves, whether it was a design choice or a technical limitation? Oh, no. We want as many as possible. It's just right now, without server OCS, there's a limit of how much content we can, how many entities we can have in the game running at the same time. Bueno, estaba diciendo no el server mesh, sino el server OCS. Dice que ahora mismo sin el server OCS que no son capaces de tener más cuevas, o sea que eso tiene que ser en el futuro cuando todo esté, que quieren poner el mayor número de cuevas posibles, porque una de las preguntas que ha hecho un usuario es cuál es la limitación de cuevas, ¿no? ¿Por qué hay tan pocas cuevas ahora, ¿no? As soon as server OCS hits, we'll be able to stream them in, stream them out based on who's there. And first thing I did was try 500 on Aberdeen, and I got told off. You got your hands loud. You're like, no, Gareth, stop. It's a. Dice que una de las cosas que hice fue poner 300 cuevas en Aberdeen y que se fue todo a tomar por culo, ¿no? El desarrollador dice que fue una de las primeras cosas que hizo, o sea que todavía no hay, o sea, no lo aguanta el servidor. Good time to plug that for those of you who are looking to hear more about the ongoing development of server-side OCS. You can check out this month's Jump Point magazine, which is coming out towards the end of this month. We got a huge deep dive article written by Chris Bolte in that article. Chris Bolte is a wonderful person who's never appeared on camera and will never appear on camera, but we did get him to write a wonderful article about server-side OCS, so you guys can check that out. And if you're a subscriber, and I'm sure if you're not a subscriber, people will share it, because we're all in this together, and that's what people do. So, bueno, que hay un artículo con respecto al OCS en el tema de los suscriptores, ¿no? De Jump Point y movidas así que le podemos leer los suscriptores. Dice que si no eres suscriptor, que seguramente alguien te lo compartirá, o sea, yo. que todos estamos aquí compartiendo, que todos estamos en esto finalmente, ¿no? Let's see, what else do we got? We got a question. One of the questions from the live chat is will we ever be able to steal the backpacks? ¿Seremos capaces de robar las maletas? ¿Son las maletas mochilas?
It's being worn. Yes, like actually just take the backpack and run off with it. Yoink. Agarrar la mochila y salir corriendo, ¿no? Si sería posible. I don't think this is something we considered yet, but I find that it's an intriguing thing. I'm not sure Estos if son you unos should be able to piratillas del steal carajo. all. Dicen, todavía no hemos considerado eso, pero lo veo interesante, lo veo intrigante. Estos son unos cabrones, se tienen que partir, tío, de hacer mecánicas. O sea, vamos a hacer una mecánica de... O sea, en plan... Imagínate que ponemos ahí a dos cabrones y qué posibilidades les podemos dar o qué herramientas les podemos dar a esos dos cabrones para que se sientan realizados, ¿no? Parece que están en ese plan pensando, ¿no? En plan de, bueno, pues mira, lo de robar mochila y salir corriendo parece interesante. All of it, but maybe like steal a Hadanite out of that entire box that the guy got on his back if he's not looking. There's a lot of other problems there. If you can steal that, automatically you can steal maybe his weapons or some important piece of a mission critical item that he needs to. There's a can of worms that needs to be very delicately opened and checked. Son unos cabronazos de la hostia. Pero de la hostia, lo piensan todo, ¿eh? Y dicen, claro, porque si habilitamos que se pueda robar un algo de que tenga en la carga, entonces también se podría habilitar, sin que se dé cuenta, ¿no? También se podría habilitar el hecho de que le puedan robar el arma o incluso una parte importante de la misión. Y dice, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de que latita abrimos, ¿no? En plan de... porque podemos provocar un desastre. Qué cabrón, ¿eh? Problems. Yeah. It's once we open that can of worms, it's dangerous, but it would be cool. Yeah. We all love pickpocketing in various games. But it needs to be done to a certain extent where it doesn't heavily inconvenience the guy that had his stuff stolen. And he needs to be able to retaliate, or there needs to be consequences if you're bad at it. So. Claro, o sea que dice que a todos nos gusta el tema del robo, ¿no? En los juegos, ¿no? El robo de bolsillos, el pickpocket. Que es interesante, ¿no? El poder, pues eso, el poder tal. Pero que tiene que haber un límite para que a la persona que la robes no se quede totalmente jodida. Aunque yo personalmente no pondría ninguno. Creo que sí, por ejemplo, si la mecánica que ponen se hace mal, que tengas que tener consecuencias, de acuerdo. Que el jugador tenga posibilidad de responder, de acuerdo. Pero sí estaría guapo que se pudiese robarle a otro prácticamente de todo. Es decir, si tú estás haciendo una misión y te roban el objeto de misión, tío, pues de repente, que tú al robar ese objeto de misión que le he robado al tío, se active por lo que sea, o le puedas llevar ese objeto a alguien que te diga, no, mira, este objeto es de tal misión, y de ahí se te active a ti una misión por haberle quitado ese objeto al tío. Y si a mí me roban, lo que tendré que hacer es, pues si tengo que ir con escolta en mis naves, pues también tendré que ir con escolta a hacer ciertas misiones. Y también tendré que velarme por donde voy, ¿no? Y hombre, ya desde el punto que te roben en plan a lo callado y a lo quieto, o sea, en plan otro jugador, si consigue hacerlo, es para darle un aplauso. O sea, en plan, en el Star Citizen, ojo, ojo. Eso tiene que ser complicado. O debería ser chungo, ¿no? Hacerlo. Pero no debería ser imposible. Pero eso es opinión personal. Yeah, it's a tough one, and I would say it's a bit early to call on this one. Yeah, just use the tractor beam and put a bucket on his head. Problem solved. Oh, if you don't, you were talking about the tractor beam attachment for the multi-tool earlier, and the first thing I thought was, "Hi, Jake," is yes. Shooting the tractor beam at other players, and what that's going to do. This is again one of the reasons it takes us so long to develop that, because we have developing a tractor beam to pick up a crate and move it around. It's something you can do like in a month, easy. Dealing with all the consequences of what players will do with it, that takes years. Yes, but claro, dice que el desarrollo puede llevarte pues semanas o horas, ¿vale? De algo, pero que tratar con las consecuencias, no entender lo que es las consecuencias de haber desarrollado una mecánica, qué van a hacer los jugadores con ellas, o te puede tratar, te puede pues años en verlo, ¿no? De cómo tratar de hacer eso para que no se vaya de madre.
be honest with me, Dan. I've worked with you long enough that you look forward to what the crazy things that players will do with it. No, You, of course, you, of you, course. you sit there As and like, long as yes, do the crazy No. things. yeah, no, I want them to do crazy things. I want them to do as Disculpadse parte diciéndole decir la verdad. Vosotros en realidad estáis deseando que cuando creáis algo los jugadores empiecen a hacer locuras y decir sí, hacer locuras. many crazy things as possible, as long as they don't end up griefing other players, which end up getting upset and end up leaving the game because they got griefed by someone over and over and over. That needs to not happen, and our systems need to be robust enough to not allow that to happen. You're allowed to steal from players, you're allowed to kill them and hunt them, but they need to be able to retaliate. If they're just there getting punched over and over and over and abused, that is not fun for anyone. Claro, dice que dentro de lo que son las mecánicas, que yo estoy en esto muy de acuerdo, lo que no puede haber es un abuso. Puede haber un abuso. El jugador, una vez recibe la tunda o le roban o tal, tiene que tener un tiempo, tiene que poder responder de alguna manera ante esa situación, ¿no? Entonces que tampoco tendría sentido estar una y otra vez siendo acosado y siendo robado y siendo eso no tendría sentido, ¿no? Entonces tiene que haber una mecánica que diga, oye, ni grifeo, ni tal, ni cual. Tiene que haber algo que no haga que los jugadores se vayan del juego, ¿no? Pues tiene que haber algo que sea divertido y hasta cierto punto, pues oye, si te vas a un sistema Bandul que tiene más de 5 de seguridad, apáñate. Si vas a hacer ciertas cosas que tienen un riesgo elevado, apáñate. Si vas a jugar algo que sea más moderado, más tranquilo, tiene que haber posibilidades, ¿no? En que esa gente pues realmente pueda disfrutar de una experiencia más tranquila, ¿no? I was just thinking about arguing with you, but no. Decided against it. Some of the more trolly instincts bubbled up to the surface there. This was an interesting question from the chat. I don't know if we've considered this or not, but one of the questions talked about: have we considered the possibility of taking, since FPS radar scanning isn't fully online yet, consider the ability to take scan results from our ship and like transfer them into the HUD of our helmet, so we can take that information with us. So we can. Habría la posibilidad de poder trasladar la información que tenemos que nos dan el escáner de nuestra nave a nuestro casco, ¿no? Pues eso la verdad es que sería interesantísimo de hacer. De hecho, ahora como ahora el FPS Miner no funciona, si podríamos trasladar esa información. Y la verdad es que se han quedado pensando porque la verdad es una idea cojonuda, ¿no? Que tú puedas, mediante algún dispositivo, el poder decir a tu nave, hazme un pulso, mientras estás a pie, ¿no? Eso sería la hostia. Like fly our ship around, do a big robust scan on something, and then, swipe that over to our helmet, and then go out and use that in an FPS setting. So I think I know where this is coming from, because right now people are going with a prospector and they find like a field of a cluster of whatever, hadanite or aphorite or whatever they find, and they see them there in the ship, and then they land their ship, they get out of the ship, and they start looking around and they're like, where was it? Because you have a completely different perspective from your ship. Suddenly everything is a lot larger once you go into FPS, and you start looking around, you can't find them. Definitely the idea was with radar and anything you can scan and all this data acquisition to be able to store it, sell it, or transfer it to your own player. If you can sell it to other player, if I can sell it to Gareth, so he can, maybe I'm not a miner, I just scan, I find the stuff, I sell it to Gareth makes money. If I can do that, automatically it should not be very hard for us to transfer it from our ship computer to our FPS. It's my data, I choose where I keep it. Claro, está diciendo que cuando implemente la mecánica, de poder vender información de que tú escaneas, por ejemplo, tú escaneas algo y eso se lo vendes, o se lo pasas a un colega para que él lo haga, ¿no? Pues que si una vez sean capaces de hacer eso, no ve por qué no se va a poder hacer el trasladar esa información a tu casco, pues es mi data y yo con mi data hago lo que quiero, ¿no? If I keep it in my FPS helmet or I keep it in my ship, it's up to me. Claro, si yo lo mantengo en mi nave o lo mantengo en mi casco, que es algo que es algo mío, ¿no? Un asunto mío. Why we couldn't do that technically once we have the tech to transfer the data to other players, which is in the works.
Yeah, that like is actually really interesting you bring up because like it's like a stepping stone towards the exploration type of gameplay that kind of just happens naturally in the verse right now. But like if you're able to actually scan the data and then take that and then actually you're like a data seller, Runner. right? Yeah, data runner. Exactly. That's exactly we have ships for that reason. So, but yeah, like maybe you don't really care to actually go down and mine things, but you want to enable other players to Right. do that. Maybe you have an org and you're like I have no interest in mining, but I'm going to join the mining org over here so that I can help them out by finding cool places for them to go. I just like the exploration aspect. Claro, puede ser, por ejemplo, alguien que entra a una organización minera y que no esté interesado realmente en minar, pero sin buscarle localizaciones a los mineros, ¿no? Y vender eso. Y puede ser un data runner, por ejemplo, ¿no? También llevar esa información, como puede ser la Herald. Incluso también se había mencionado de que si pudieras llevar un dispositivo en la mano, o podrías llevarlo de mano, ¿no? Pues que naves como la Razor o cosas así podría ser interesantes, aunque realmente ahora vemos el tema de los saltos y lo que se tarda en saltar y pues quizás llevar una Razor dentro de una nave más grande para poder saltar con ella y luego ir con la Razor al planeta y por ejemplo reclamar un terreno ahí como un loco, en plan es mío y lo quiero. Pero bueno, todo eso habrá que verlo en el futuro. Like that's really cool. I think right now this is kind of happening for free, where people find for example, they find where a cave is. And they know where it is, and they go on YouTube and make a nice video. Here's how you find it. You go in orbit, you look at this pixel, and you fly your ship at this velocity exactly there, and you see this mountain, fly to the left of it, and now you find the cave. When people will find a rich cave and they can scan and gather the data and sell it, I think you'll see a lot less YouTube videos, and you'll see a lot of people going like, hey, do you want to buy this cave data? And that's... Bueno, dicen que claro, que ahora vemos muchos vídeos de YouTube enseñando dónde van las cuevas y tal y cual, pero claro, en el momento que vemos una cueva con recursos, en vez de eso, piensa que vamos a ver a gente vendiendo esa información y dice, hey, ¿quieres la información de estos recursos de esta cueva? Y entonces en plan de venderlo, ¿no? Que se transformará más en menos vídeos de YouTube y más tal, aunque yo creo que en parte sí, pero en parte no. Seguirá viendo gente en la comunidad que siga subiendo vídeos de localizaciones. Pues, no sé, Internet es muy grande y la forma de pensar de la gente es muy variada. Entonces hay gente que no solo piensa en el business, de que piensa en compartir el lugar y ser el primero en que lo comparta, por ejemplo. when it becomes interesting. It's way more gameplay oriented rather than people just trying to be helpful for the community, and which is appreciated right now. But I think the gameplay will change once you can make a profit out of it. I think there will always be. Claro, dice que es más interesante es interesante la ayuda que da la gente a la comunidad, pero que cuando en el momento que podamos sacar beneficio de eso, que cambiará. A ver, de cara a la Gold, habrá que ver lo que pasa, ¿no? Evidentemente, si hay algo que es muy importante, no va a salir a la luz tan pronto. Habrá que verlo, ¿no? Si hay algo que sea pues a nivel organización, que sea muy interesante para la organización o lo que sea, o un grupo de personas que encuentren algo que dé mucha pasta, o... Ahí habrá que verlo, ¿no? Habrá que valorar. Yo creo que ya cada uno valorará lo que tenga que valorar en su momento. El tiempo dirá y el futuro dirá y la Gold saldrá y cuando salga pues jugaremos. Incredibly helpful people in our community. Just having been here for as long as I have. Yes. But yes, you are absolutely right. There will be people who's in the battle between their better angels, the other one will win out and be like, no, I might keep this one for myself. Yeah, it's data running and the selling and collection of important data has been one of Star Citizen's promises for a long time. Like you said, ships like the Herald are built around that. So yeah, I definitely see this, if not this specific version of taking the data from this and putting it in the helmet, because that might require some UI work and stuff like that. But the ability to take data from one thing and use it in another way is definitely been in the roadmap in the stars for Star Citizen for some time now. So while we don't have an ETA for something like that specifically, I think we can all say that's definitely something that we want to work on and pursue. I can't wait for the Herald. It's like the ultimate producer ship.
because you're basically just taking information from one place to another and enabling other people. Dice el tipo, no puedo esperar a ver la Herald, es la última nave del productor, eso de su trabajo. Podrás llevar mi información de un sitio a otro, que es su trabajo, ¿no? Básicamente. So it's great. I've always wanted the Herald to be like a drag racer. You Yeah. know, Herald drag racing. We won't talk about the stream where we tried to race in a Herald in like 2016. Yes. I did not acquit. I tried to do New Vanderbilt in a Herald, and I did not acquit myself very well. Well, in my defense, I think we made everybody in that competition race in Heralds just for the challenge of it. It was not a particularly enjoyable experience. All right, guys, that's it. Creo que está diciendo Lando que hizo como una especie de rally en línea recta, creo que es con la con la Herald, sí, con la Herald, y que como que parece que no fue tan bien como esperaba, pero bueno, creo que ya hemos visto pilotar alguna vez a Discolando y que en fin, pues ahí se están partiendo un poco, supongo. Pero que bueno, la verdad es que, claro, como es una nave que tiene todo motor, es como las competiciones estas de los coches que tienen ruedas grandes, ¿no? Que se levantan ahí un poco y que van ahí en línea recta y tal. Hacer ese tipo de rally con la Herald, ¿no? That's the show. That's the show. You did it. Congratulations. Thank you so much. Gareth, what's next for you? Where can people see you? Where can people find you? Where can people find me? At my desk right there. Le dice, bueno, que ya está todo y tal, y le pregunta a este pavo, bueno, eso es todo y tal, y ¿dónde te puede encontrar la gente? Y el pavo dice, ¿cómo que dónde me puede encontrar la gente? ¿Qué te pasa? You can find me on Twitter if they want. Me puedes encontrar en Twitter si quieres, o sea, si queréis. It's early. It's still. That blindsided me. I don't know. I know it's not even 8 a.m. yet here. Dice que es muy temprano, que It's sí one que of son those las 8 de la actually, mañana. for the folks who were asking, we obviously do these. Why the time of Star Citizen changes, Star Citizen Live changes so frequently? It's because we work around our development schedules. Vale. I know you've got a couple production things that you've got to go to. Like it literally starts in a minute. Yeah, So they'll be calling me in 1 minute. Yep. So they'll be calling you in 1 minute. So you've got to get to a thing. I know you've got missions, meetings to wrap out the end of the week. We work around our development schedules for the show. It's important to me that our videos, whether they're ISC or SCL or Pillar Talk or whatever, never get in the way of development. We're here to help. We're here to. Claro, está comentando de que ahora todo el mundo se tiene que poner a currar y de que además de que trata de que sus vídeos no entorpezcan el desarrollo, pues están aquí para ayudar, no para fastidiar. Y además comenta de que siempre están el tema de que siempre están ocurriendo cambios, en algunas ocasiones drásticos en Star Citizen, es porque están en desarrollo, pues. Illuminate, to shed light, to educate. Vale, We're not here to get in the way. Están aquí para educar, para echar luz, arrojar luz sobre la oscuridad, may ¿no? see them. To see your Para broadcast informar times sobre Star change as Citizen. often they do, and that's why some of us wake our happy butts up before the sun comes up to come So in and do happy. the show. But Yeah. hey, it's worth it to me. And don't forget, Inside Star Citizen returns next week. We are in the CitizenCon corridor. CitizenCon is only, I think, 5 weeks away? Is that Goodness, what it wow. is? I try not to think. Ok, dice que el Inside Star Citizen vendrá la semana que viene. También dice que están entrando en el corredor bueno, en la etapa final de la llegada de la CitizenCon, que estamos como 5 semanas, unas pocas semanas. Think about how close it is. Getting close. So we are in the CitizenCon corridor. So look for that. I think there's more. I think there was an announcement. There's more CitizenCon information coming out on the RSI website. I believe next week, if I'm not mistaken. You can check the posts for more details. Panel schedules, Bar Citizen schedule, all that good stuff. Jake, Gareth, Dan, I pointed at the wrong people. Thank you so much for being here. That's it. Thank you for getting up so early. We'll see you next Thanks week, for everybody. getting up early. Yeah. Thanks, guys. Take care. Bye-bye. Bye. Thanks for watching. For the latest and greatest in Star Citizen and Squadron. Con dos thanks for watching ya podemos parar. Bueno, pues el hecho que dice que la próxima semana vamos a ver información actualizada de lo que va a suceder en la CitizenCon.
del tema bueno, el bar Citizen que se va a formar o lo que sea, la programación y demás, que bueno, que lo vamos a poder ver la semana que viene y lo vamos a poder ver en la web actualizado. Y ahora voy a cortar el directito y voy a arrancar para en directo al Star Citizen. Me voy a buscar cacahuetes. Así que gracias a todos por el apoyo que me dais. Bueno, aquellos que queráis aquellos que queráis seguir por aquí, bienvenidos sois. Acordaros de que está puesto ahí el sorteo, que en este caso será un paquete de Aurora MR. Acordaros de que es gracias a la gente que está suscrita a mi canal. Pues parte de esa pasta va para sortearla. Y la sorteo siempre el último viernes de cada mes. Para participar en el sorteo tenéis que poner admiración ticket pues para comprar participaciones y admiración points para saber los puntos que tenéis. Los puntos se ganan simplemente pues por estar por aquí y por verme. Pues nada, nos vemos en un plis, que pongo el directillo para buscar esos golden no sé cuánto. Bueno, lo que sea. Ahora venimos.